Dos pastoras alemanas embarazadas gritaban pidiendo ayuda desde un pozo. Lo que el niño hizo después, hizo que todos rompieran a llorar. Lo que estás a punto de escuchar te romperá el corazón, y luego lo volverá a unir. Una historia de increíble valentía, de la fuente más inesperada. Déjanos un comentario abajo diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Las nubes colgaban bajas sobre el pequeño pueblo de Meadowbrook, sus grises vientres prometiendo lluvia. Tommy, de 5 años, jugaba en silencio al borde del jardín de su madre, sus pequeños dedos trazando dibujos en la tierra. Su madre Sara lo observaba desde la ventana de la cocina mientras lavaba los platos del desayuno, una pequeña sonrisa jugando en sus labios, a pesar de la preocupación que se había convertido en su compañera constante. Tommy no había dicho una palabra en casi un año, no desde aquella terrible noche en que las llamas habían consumido la casa de sus vecinos, la misma noche en que su padre los había abandonado. Los médicos lo llamaron mutismo selectivo, provocado por un trauma. Sara simplemente lo llamaba desgarrador. Tommy, quédate donde pueda verte, le llamó a través de la ventana abierta. Tommy levantó la vista a sus solemnes ojos marrones encontrándose con los de ella. Asintió una vez y luego volvió a su juego. El aire se sentía pesado eléctrico con la tormenta que se avecinaba. Sara se secó las manos en un paño de cocina y miró el cielo que se oscurecía. Tendrían que entrar pronto. Cuando se dio la vuelta para guardar el último plato, un agudo estruendo de un trueno partió el aire. Dio un salto casi dejando caer el plato. Cuando volvió a mirar al jardín, Tommy ya no estaba. Tommy Sara corrió hacia la puerta trasera, su corazón de repente martilleando contra sus costillas. Tommy solo. El silencio respondió a su llamada. El jardín estaba vacío, el montoncito de palos que Tommy había estado arreglando, abandonado como juguetes olvidados. Los ojos de Sara se movieron frenéticamente por el patio, deteniéndose en la línea de árboles que bordeaba su propiedad. El denso bosque se extendía oscuro y amenazante más allá del césped cuidadosamente cortado. No, 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 susurró, bajando corriendo los escalones. Tommy sabía que no debía entrar solo en el bosque. Siempre les había tenido miedo, aferrándose a la mano de Sara cada vez que caminaban por el sendero hacia el pueblo. Sara corrió por el patio con los pies descalzos, resbalando sobre la hierba húmeda. «Tommy». Su voz le devolvió el eco hueca y solitaria. Llegó al borde del bosque y dudó solo un momento antes de sumergirse en él. El bosque se la tragó envolviéndola en sombras y en el olor terroso de las hojas en descomposición. Sara avanzó a trompicones, las ramas enganchándose en su ropa, en su pelo. «Tommy, por favor». Su voz se quebró por la desesperación. «Por favor, vuelve». Unas débiles huellas llamaron su atención, pequeñas impresiones en la tierra blanda del tamaño del zapato de un niño. Sara las siguió con el corazón en la garganta, adentrándose más en los árboles. El viento se levantó agitando las hojas sobre su cabeza. A lo lejos, el trueno retumbó de nuevo. Tommy llamó Sara mientras se abría paso entre un enredo de maleza. Las huellas la llevaron cada vez más profundo en el bosque, lejos de la seguridad de su hogar. ¿Qué le había poseído para venir por aquí Tommy, que saltaba ante las sombras y dormía con la luz de noche encendida? La lluvia comenzó como un suave golpeteo, las gotas cayendo a través del dosel para salpicar la piel de Sara. Apenas se dio cuenta, concentrada en el rastro que tenía delante. Conducía por una suave pendiente hacia un viejo claro que los lugareños evitaban. Sara había oído historias sobre este lugar. Una granja abandonada, su pozo seco desde hacía mucho tiempo. Nada más que un círculo de piedra en el suelo ahora, una boca hacia la nada. Las huellas se hicieron más claras en la tierra reblandecida. Se dirigían directamente al claro. Sara aceleró el paso, resbalando y deslizándose por la pendiente. La lluvia caía ahora con más fuerza, pegándole la camisa a la piel, convirtiendo la tierra en barro bajo sus pies. Irrumpió en el claro justo cuando un relámpago iluminó el cielo, mostrando la escena en un blanco crudo. Por un momento Sara no pudo entender lo que estaba viendo. Tommy estaba tumbado boca abajo al borde del viejo pozo,
su pequeño cuerpo medio oculto por la hierba alta. Sus brazos se extendían hacia la oscuridad del pozo. «Tommy», gritó Sara lanzándose hacia adelante. Tommy no se giró al oír su voz. Toda su atención permanecía en lo que fuera que yacía abajo. A medida que Sara se acercaba, lo oyó gemidos. Agudos y desesperados, no eran sonidos humanos. Sara cayó de rodillas junto a su hijo, el barro empapando sus vaqueros. «Tommy, ¿qué?», empezó, y luego se quedó sin aliento al asomarse al borde del pozo. Dos pares de ojos ambarinos la miraban desde las sombras. Perros pastores alemanes acurrucados en el fondo del pozo. Uno yacía de costado con los flancos agitados por el esfuerzo. El otro se erguía protectoramente sobre su compañero con los dientes al descubierto, en un gruñido silencioso. Ambos estaban claramente embarazados, sus vientres hinchados abultándose contra costillas demasiado prominentes bajo el pelaje enmarañado. «Oh, Dios mío», susurró Sara. «¿Cómo llegaron ahí abajo?». La pequeña mano de Tommy se aferró a su manga. Cuando lo miró, sus ojos estaban muy abiertos con una emoción que no había visto en meses. No era miedo, sino una feroz determinación. Señaló a las perras, y luego imitó el gesto de tirar de algo hacia arriba. Su mensaje era claro. «Tenemos que ayudarlas. Tommy, son demasiado pesadas. Tenemos que llamar a alguien». Sara buscó a tientas su teléfono, y entonces recordó que lo había dejado en la encimera de la cocina. La lluvia caía a cántaros, ahora convirtiendo el claro en un charco de lodo. El relámpago brilló de nuevo, seguido casi inmediatamente por un ensordecedor trueno. Tommy negó con la cabeza con vehemencia. Señaló a la perra que estaba acostada, y luego hizo un movimiento de empuje con las manos contra su propio estómago. Sara entendió con una sacudida de horror. La perra estaba de parto. «No podemos dejarlas», murmuró más para sí misma que para Tommy. Miró a su alrededor frenéticamente en busca de algo que pudieran usar. El pozo no era profundo, tal vez 3 metros, pero sus paredes eran empinadas y resbaladizas por la lluvia y el musgo. Tommy ya se estaba moviendo, escarbando entre la hierba mojada. Tiró de largas lianas que se enroscaban en los troncos de los árboles cercanos, arrancándolas con una fuerza sorprendente. Sara lo observó por un momento, y luego siguió su ejemplo. Juntos, recogieron brazadas de lianas leñosas, amontonándolas junto al pozo. «Bien pensado, Tommy», dijo Sara con la voz entrecortada. «Podemos hacer una cuerda». Trabajaron en un silencio frenético, Sara retorciendo las lianas, mientras Tommy seguía recogiendo más. La lluvia golpeaba con fuerza, convirtiendo el mundo en una lámina gris. Abajo, los gemidos de la perra se habían vuelto más frecuentes, más desesperados. «Necesitamos algo para hacer un cabestrillo», dijo Sara mirando a su alrededor. «Algo en lo que puedan sentarse mientras las subimos». Tommy desapareció de nuevo entre los árboles, volviendo momentos después con su chaqueta. Se la tendió a Sara con la barbilla firme en señal de determinación. Era demasiado pequeña para sostener a una pastora alemana adulta, y mucho menos a una embarazada. «No es lo suficientemente grande, cariño», dijo Sara con suavidad. «Necesitamos…». Se interrumpió cuando Tommy volvió a negar con la cabeza. Señaló la chaqueta, luego las lianas que habían trenzado juntas, y luego hizo un movimiento de cuna con los brazos. Sara lo miró fijamente durante un largo momento antes de comprender. «Tienes razón», susurró. «Podemos usarla para reforzar el centro de la cuerda, para hacerla más fuerte donde el peso será mayor». Trabajaron juntos, pasando las lianas por las mangas de la chaqueta, creando un arnés improvisado. Los dedos de Sara estaban entumecidos por el frío, resbalando sobre el material mojado. La tormenta rugía a su alrededor, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Todo lo que importaba eran las criaturas desesperadas de abajo. Cuando la cuerda estuvo terminada, Sara ató un extremo al tronco de un robusto roble al borde del claro. «La bajaremos», le dijo a Tommy. «Pero no sé si entenderán lo que queremos que hagan». Tommy se arrastró de nuevo hasta el borde del pozo. Sara le sujetó las piernas para evitar que resbalara mientras se inclinaba, haciendo suaves chasquidos con la lengua. Las perras levantaron la vista, la que estaba de pie gruñendo en voz baja.
Ten cuidado, Tommy, le advirtió Sara. Tienen miedo. Podrían morder. Pero Tommy no parecía tener miedo. Continuó haciendo esos suaves chasquidos extendiendo su pequeña mano hacia las perras. El gruñido de la que estaba de pie cesó. Dio un paso vacilante hacia adelante olfateando el aire. Sara bajó su cuerda improvisada a la cuna de la chaqueta colgando justo por encima del fondo del pozo. Ahora necesitamos que entren en ella, murmuró. Tommy se inclinó aún más sobre el borde con toda la parte superior de su cuerpo ahora dentro del pozo. Sara apretó su agarre en las piernas de él, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo. ¿Y si se resbalaba? ¿Y si las perras lo atacaban? Pero algo notable estaba sucediendo. La perra que estaba de pie se acercó a la cuerda olfateándola con cautela. Tommy hizo otro sonido suave y la perra lo miró. Durante un largo momento se miraron el uno al otro. Luego, como si entendiera exactamente lo que se necesitaba, la perra empujó a su compañera. La perra embarazada que estaba acostada se levantó con dificultad. Con la guía de la otra perra, entró en la cuna de la chaqueta. Tommy se echó hacia atrás, señalando con entusiasmo la cuerda. ¿Quieres que tiremos ahora?, preguntó Sara. Tommy asintió vigorosamente. Sara agarró la cuerda envolviéndola alrededor de sus manos para un mejor agarre. A la de 3 le dijo a Tommy. 1, 2, 3. Tiraron juntos los músculos de Sara tensándose por el esfuerzo. La cuerda crujió ominosamente pero aguantó. Centímetro a centímetro la perra embarazada se elevó del fondo del pozo, su compañera observando desde abajo con ojos ansiosos. La lluvia hizo que la cuerda se volviera resbaladiza y las manos de Sara ardían mientras se deslizaba por ellas. Apretó los dientes, clavando los talones en el barro para tener un mejor apoyo. Tommy tiró con todas sus fuerzas su pequeño rostro, una máscara de concentración. Ya casi jadeó Sara mientras la cabeza de la perra aparecía en el borde del pozo. Con un último tirón sacaron al animal. Se derrumbó sobre la hierba mojada con los flancos agitados pero viva. Tommy se volvió inmediatamente hacia el pozo gesticulando frenéticamente hacia la segunda perra. Sara asintió bajando la cuerda de nuevo. Esta vez la perra que quedaba entró en la cuna sin dudarlo. Tiraron de nuevo más fuerte esta vez. El brazo de Sara gritaba de fatiga, pero se negó a soltar. El rostro de Tommy estaba rojo por el esfuerzo, la lluvia y las lágrimas mezclándose en sus mejillas. La segunda perra era más grande, más pesada. La cuerda gimió bajo su peso. Justo cuando sus patas delanteras alcanzaron el borde del pozo, hubo un chasquido seco. Una de las lianas se había roto. La perra resbaló arañando desesperadamente el borde de piedra. No, Sara se abalanzó hacia adelante agarrando el cuello del animal. Sus dedos se cerraron sobre el pelaje mojado justo cuando Tommy perdió el equilibrio, su pequeño cuerpo lanzándose hacia la boca abierta del pozo. El corazón de Sara se detuvo. En ese terrible momento tuvo que elegir: la perra o su hijo. Sin pensarlo conscientemente, soltó a la perra su mano disparándose para atrapar el tobillo de Tommy. La perra se deslizó hacia atrás, un aullido de miedo escapando de su hocico mientras caía. Tommy se retorció en su agarre con los ojos muy abiertos de horror mientras veía caer a la perra. Entonces, sucedió algo que sacudió a Sara hasta la médula. No gritó Tommy, su voz ronca por la falta de uso pero inconfundible. «Mamá, ayúdala». Sara se quedó helada, atónita por el sonido de la voz de su hijo después de tantos meses de silencio. El rostro de Tommy estaba transformado por la emoción, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, mamá», suplicó. «Por favor, ayúdala». La perra que habían salvado se levantó con dificultad y se arrastró hasta el borde del pozo, gimiendo lastimosamente mientras miraba a su compañera. Sara miró de su hijo a la perra y de vuelta. Algo poderoso pasó entre ellos en ese momento. Un entendimiento, un compromiso. «La sacaremos», prometió Sara con la voz quebrada. «La sacaremos, Tommy. Te lo prometo». Los hombros de Tommy se relajaron con alivio. Se secó los ojos con las manos embarradas, dejando rayas en su cara. Luego, con renovada determinación, comenzó a recoger más lianas del borde del bosque. Mientras Sara observaba a su silencioso y traumatizado hijo,
entrar en acción hablando por primera vez en un año, supo que algo milagroso estaba sucediendo aquí, en este claro, en esta tormenta. Fuera lo que fuese lo que había despertado en Tommy para romper su silencio, no dejaría que fuera en vano. La lluvia seguía cayendo, pero ahora se sentía purificadora en lugar de opresiva. Sara se unió a su hijo en la recolección de lianas, su corazón más ligero de lo que había estado en meses. Salvarían a estas perras, las llevarían a casa, y tal vez, solo tal vez, sanarían algo roto en ellos mismos en el camino. Un relámpago iluminó el cielo mostrando el claro en un blanco brillante. En ese destello, Sara vislumbró algo metálico que brillaba en el collar de la perra rescatada, una placa de algún tipo de forma inusual, pero no había tiempo para investigar ahora. La segunda perra los necesitaba, y la tormenta solo se hacía más fuerte. Con un propósito renovado, Sara y Tommy se dedicaron a su tarea trabajando codo con codo, mientras el trueno retumbaba sobre ellos. La pastora alemana rescatada los observaba con ojos inteligentes, como si entendiera que el destino de su compañera descansaba en sus manos. Y en lo profundo del pozo, la segunda perra esperaba su vientre embarazado agitándose con la preciosa vida que llevaba. Nadie que pasara por allí habría esperado la escena que se desarrollaba en ese claro del bosque. Una madre y su hijo antes mudo arriesgándolo todo para salvar a dos perras extrañas en medio de una tormenta eléctrica. Pero a veces, pensó Sara mientras trabajaba, los momentos más inesperados lo cambian todo. Y a veces el coraje más extraordinario proviene de los corazones más pequeños. El trueno restalló sobre sus cabezas como un látigo haciendo que Sara se estremeciera. Sus ojos nunca se apartaron del pozo donde la segunda perra seguía atrapada. Tommy trabajaba febrilmente a su lado recogiendo más lianas para reforzar su cuerda improvisada. La pastora alemana rescatada se había arrastrado más cerca de ellos, sus ojos ambarinos fijos en Sara, con una inteligencia que parecía casi humana. «Necesitamos algo más fuerte», murmuró Sara inspeccionando su dañada cuerda de rescate. Las lianas habían resultado demasiado débiles para el peso de la segunda perra. Miró hacia la dirección de su casa calculando. Le llevaría al menos 20 minutos correr de vuelta por una cuerda adecuada, quizás más con la tormenta. 20 minutos durante los cuales la perra atrapada podría dar a luz en ese agujero frío y húmedo. Un aullido bajo y dolorido se elevó del pozo enviando escalofríos por la espalda de Sara. Se asomó de nuevo al borde. En la creciente oscuridad, apenas podía distinguir la forma de la perra en el fondo. El animal caminaba en círculos apretados y frenéticos, deteniéndose ocasionalmente para arañar las paredes de piedra. «Se va a hacer daño», dijo Sara volviéndose hacia Tommy. Para su sorpresa, su hijo había desaparecido. «Tommy». El pánico la invadió de nuevo, hasta que lo vio al borde del claro desapareciendo entre la maleza. Tommy espera. Pero él ya se había ido moviéndose con determinación. Sara dudó, dividida entre seguir a su hijo y quedarse con las perras. La pastora alemana rescatada gimió suavemente atrayendo la atención de Sara. La perra había logrado ponerse de pie, aunque sus piernas temblaban de agotamiento. Dio un paso vacilante hacia Sara, luego se detuvo con su vientre hinchado agitándose. «Tú también necesitas ayuda», murmuró Sara pasando una mano suave sobre el pelaje mojado de la perra. Sus dedos rozaron algo frío y metálico, la placa que había vislumbrado antes. Le dio la vuelta frunciendo el ceño ante lo que vio. No era una identificación de mascota típica, sino algo que parecía casi militar. Una serie de números y ningún nombre. Extraño. Otro aullido resonó desde el pozo, esta vez más desesperado. Sara volvió al borde llamando con una voz que esperaba fuera tranquilizadora. «Aguanta, chica. Vamos a sacarte». La lluvia había amainado ligeramente, pero el agua todavía se deslizaba por las paredes del pozo, acumulándose en el fondo. La perra atrapada estaba ahora de pie en varios centímetros de agua que subía lentamente. El corazón de Sara latió con nueva urgencia. Si el agua seguía subiendo a este ritmo, la perra podría ahogarse antes de que lograran rescatarla. Un crujido en el borde del bosque hizo que Sara se girara. Tommy emergió de los árboles arrastrando algo detrás de él. Cuando entró en el claro, Sara se dio cuenta de lo que había encontrado.
Un viejo trozo de lona probablemente dejado por cazadores o excursionistas. Estaba sucio y desgastado pero intacto. «Tommy, eso es perfecto», exclamó Sarah corriendo a ayudarlo. «Podemos usar esto para hacer un cabestrillo más fuerte». Juntos extendieron la lona en el suelo. Sarah sacó una pequeña navaja de su bolsillo, una costumbre de sus días de acampada de la infancia que nunca la había abandonado, y comenzó a cortar el material en tiras. Tommy observaba atentamente y luego comenzó a retorcer las lianas restantes en una cuerda más gruesa. La pastora alemana rescatada se había arrastrado más cerca, observando sus esfuerzos con esos ojos inquietantemente inteligentes. Ocasionalmente gemía y miraba hacia el pozo como si los animara a darse prisa. «Ya sé, chica», murmuró Sarah. «Estamos trabajando lo más rápido que podemos». Como si entendiera sus palabras, la perra apoyó la cabeza en sus patas sin apartar la vista de sus manos mientras trabajaban. Sarah notó con creciente preocupación que la respiración del animal se había vuelto más dificultosa, sus costados ondulando con lo que parecían contracciones. «Tommy, tenemos que trabajar más rápido», dijo señalando a la perra. «Creo que va a entrar en trabajo de parto». Los ojos de Tommy se abrieron de par en par. Redobló sus esfuerzos, sus pequeños dedos trabajando ágilmente con las lianas. Sarah cortó la última tira de lona y comenzó a tejerla a través de su cuerda de lianas, creando una línea de rescate más fuerte y flexible. Abajo, los aullidos de la perra atrapada habían adquirido una nueva nota de pánico. Sarah se asomó de nuevo al pozo y se quedó sin aliento. El nivel del agua había subido significativamente, llegando ahora a la mitad de las patas de la perra. El animal se apretaba contra la pared, tratando de mantenerse lo más lejos posible de la parte más profunda. «No, no, no», murmuró Sarah, trabajando aún más rápido. Se les estaba acabando el tiempo. Con un último nudo, su cuerda de rescate improvisada estuvo completa, más fuerte y flexible que antes, con una cuna de tiras de lona en el medio para soportar el peso de la perra. Sarah inmediatamente ató un extremo al roble, probándolo con todo su peso antes de asentir a Tommy. «¿Listo?», le preguntó. Tommy asintió solemnemente, tomando su posición junto a ella al borde del pozo. Sarah bajó la cuerda, observando cómo la cuna de lona descendía hacia la perra frenética. El agua continuaba subiendo, llegando ahora al vientre del animal. «Vamos, chica», llamó Sarah suavemente. «Entra». «Eso es». La perra rodeó la cuerda con desconfianza, olfateando el extraño artilugio. Miró a Sarah y a Tommy y luego de nuevo a la cuerda como si sopesara sus opciones. «Por favor», susurró Tommy, su voz quebrada por la emoción. «Por favor, confía en nosotros». Ya fuera por el sonido de la voz de Tommy o por algún instinto animal, la perra finalmente tomó su decisión. Con pasos cautelosos, se movió hacia el centro de la cuna de lona, quedándose perfectamente quieta mientras el material se asentaba a su alrededor. «Ahora, Tommy», gritó Sarah, agarrando la cuerda. «¡Tira!». Tiraron juntos la cuerda, cortando las palmas de Sarah, a pesar del acolchado de las lianas. La perra era más pesada que su compañera. O quizás era solo que los brazos de Sarah ya estaban debilitados por el primer rescate. La cuerda crujió ominosamente mientras tiraban, subiendo a la perra centímetro a centímetro. El rostro de Tommy estaba contraído por la concentración, todo su cuerpo inclinado hacia atrás mientras tiraba con todas sus fuerzas. La lluvia le pegaba el pelo a la frente, pero no parecía notarlo. Su concentración era absoluta. «Lo estamos logrando», lo animó Sarah, sintiendo la cuerda subir centímetro a doloroso centímetro entre sus manos. «Sigue así». Habían subido a la perra casi a la mitad del camino cuando ocurrió el desastre. Una ráfaga de viento particularmente violenta azotó el claro, desequilibrando a Tommy. Tropezó, perdiendo momentáneamente el agarre de la cuerda. Sarah, sin estar preparada para el cambio repentino de peso, sintió que la cuerda se le escapaba de los dedos. La perra cayó varios pies, un aullido aterrorizado escapando mientras se golpeaba contra la pared de piedra del pozo. El impacto le sacó una de las patas de la cuna. Ahora colgaba precariamente, mitad dentro y mitad fuera de su cabestrillo improvisado, luchando por recuperar el equilibrio. «¡Aguanta!», gritó Sarah, tanto a Tommy como a la perra.
Plantó los pies más firmemente en el barro, envolviendo la cuerda alrededor de sus muñecas para un mejor agarre. «Tira, Tommy. Tira más fuerte». Tommy recuperó el equilibrio y se unió a ella, su pequeño rostro contorsionado por la determinación. Juntos se esforzaron contra el peso, luchando por cada centímetro de progreso. Los músculos de Sarah gritaban en protesta, pero se negó a soltar. No cuando estaban tan cerca. La primera perra, la que ya habían rescatado, se había arrastrado hasta el borde del pozo, observando el esfuerzo de rescate con aparente ansiedad. A medida que la perra que luchaba se acercaba a unos pocos pies de la superficie, la primera perra comenzó a hacer suaves gemidos, casi como palabras de aliento. Ya casi jadeó Sarah, su voz ronca por el agotamiento. Solo un poco más. Con un último y tremendo tirón, sacaron la cabeza de la segunda perra por encima del borde del pozo. Sus patas delanteras arañaron el borde de piedra buscando apoyo. Sarah se abalanzó hacia adelante agarrando el cuello de la perra mientras mantenía su agarre en la cuerda. «La tengo», gritó. «Sigue tirando». Tommy redobló sus esfuerzos tirando de la cuerda con renovado vigor. La perra pateó y luchó sus patas traseras impulsándola hacia arriba. Con la ayuda de Sarah, logró colocar su mitad delantera en tierra firme. Un momento después, sus patas traseras la siguieron y se derrumbó sobre la hierba mojada junto a su compañera. Sarah soltó la cuerda, sus brazos cayendo lánguidamente a sus costados. Cada músculo de su cuerpo dolía de fatiga, pero no había tiempo para descansar. Ambas perras yacían jadeando en el suelo, sus vientres hinchados agitándose por el esfuerzo. La segunda perra estaba en peor estado, su pelaje enmarañado de barro y sangre, de donde se había raspado contra las paredes del pozo. «Tenemos que llevarlas a un lugar seco», dijo Sarah, mirando al cielo. La lluvia había amainado, pero la tormenta estaba lejos de terminar. La noche caía rápidamente, la oscuridad se acumulaba bajo los árboles. Tommy se arrodilló junto a las perras, sus manos moviéndose suavemente sobre su pelaje mojado. Las perras no se inmutaron ante su toque. Si acaso parecían darle la bienvenida, apretándose contra su pequeño cuerpo, como buscando consuelo. Sarah observó asombrada cómo su hijo, antes mudo, susurraba a los animales palabras que no pudo entender del todo. Había algo extraordinario en la conexión entre Tommy y estas perras. Algo que no podía explicar, pero tampoco negar. La segunda perra se tensó de repente, un gemido bajo escapando de su garganta. Sarah reconoció las señales. El parto estaba progresando. «Tommy, tenemos que llevarlas a casa ahora», dijo con renovada urgencia. «Va a tener sus cachorros pronto». Tommy levantó la vista, sus ojos muy abiertos por la preocupación. Asintió e intentó ayudar a la primera perra a ponerse de pie. El animal se levantó con dificultad, tambaleándose sobre sus piernas exhaustas. Pero la segunda perra no parecía poder levantarse, su cuerpo temblando, con lo que Sarah ahora reconocía como contracciones. «No puede caminar», se dio cuenta Sarah en voz alta. «Tendremos que llevarla». «¿Pero cómo?» La perra pesaba fácilmente 30 kilos, quizás más. Incluso sin su agotamiento, Sarah dudaba que pudiera cargar tal peso hasta casa a través del bosque oscuro. El rostro de Tommy se arrugó en pensamiento. Miró alrededor del claro y luego de vuelta a su madre. Señaló su propia espalda y luego la de Sarah, imitando la acción de cargar algo. «¿Quieres que nos turnemos para llevarla?», preguntó Sarah dudosa. Tommy negó con la cabeza impacientemente. Extendió los brazos y luego los juntó como si recogiera algo grande. Señaló los trozos de lona que todavía estaban en el suelo. La comprensión llegó. «Una camilla», dijo Sarah. «¿Quieres hacer una camilla con la lona?». Tommy asintió vigorosamente, moviéndose ya para recoger el trozo más grande de lona que aún no habían cortado. Sarah se unió a él, maravillada por el ingenio de su hijo. Juntos extendieron el material en el suelo, reforzando sus bordes con las lianas restantes. Con cuidado, levantaron a la segunda perra sobre su camilla improvisada. El animal estaba demasiado agotado para resistirse, yaciendo flácida mientras la colocaban en el centro. La primera perra observaba ansiosamente, manteniéndose cerca de su compañera. «Vale», dijo Sarah tomando un extremo de la camilla. «Tú guías el camino con la linterna de mi teléfono».
Yo tiraré de la camilla y espero que la otra perra nos siga. Tommy recuperó el teléfono de Sara de su bolsillo, encendiendo la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad creciente, iluminando un camino a través de los árboles. Empezó a avanzar la primera perra cojeando a su lado. Sara agarró el borde de la lona y empezó a tirar. El material se deslizaba con relativa facilidad sobre el suelo mojado, pero el peso seguía siendo considerable. Sus brazos protestaban con cada movimiento, pero apretó los dientes y continuó. Estos animales habían luchado demasiado para sobrevivir. No les fallaría ahora. Se movieron lentamente a través del bosque. La pequeña figura de Tommy liderando el camino. El haz de la linterna bailando sobre raíces y maleza. La lluvia había cesado por completo, pero el agua todavía goteaba de las hojas de arriba, repiqueteando suavemente a su alrededor. La primera perra se mantuvo cerca de Tommy, mirando ocasionalmente hacia atrás, como para comprobar que su compañera todavía la seguía. Sara tiró de la camilla con cuidado, evitando raíces y rocas que pudieran sacudir al animal preñado. La perra yacía tranquila, aunque ocasionales gemidos se escapaban cuando navegaban por terrenos particularmente difíciles. Sara podía ver sus costados ondular con contracciones que se volvían más frecuentes. «Tenemos que darnos prisa», le llamó a Tommy. «Creo que los cachorros vienen pronto». Tommy aceleró el paso, encontrando expertamente el camino más suave a través del bosque. Sara se maravilló de su repentina confianza, tan diferente del niño silencioso y temeroso que había sido solo unas horas antes. Cualquier conexión que hubiera formado con estas perras había despertado algo en él, algo fuerte y valiente. Cuando se acercaban al borde del bosque, la primera perra se detuvo de repente, con las orejas erguidas. Un gruñido bajo retumbó en su garganta. Tommy se congeló mirando a Sara con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa?», susurró Sara dejando la camilla. «¿Qué ocurre?». La perra continuó gruñendo con la mirada fija en algo en la oscuridad más allá de los árboles. Tommy se acercó al animal colocando una pequeña mano en su cabeza. Sorprendentemente, la perra se calmó con su toque, aunque su cuerpo permaneció tenso. Sara forzó la vista mirando a través de los árboles hacia su casa. Al principio no vio nada inusual, solo el jardín trasero, apenas visible en la luz que se desvanecía. Luego una sombra se movió cerca del borde de la propiedad, una figura humana caminando lentamente a lo largo de la línea de árboles. «¿Hay alguien ahí?», murmuró Sara, colocándose instintivamente delante de Tommy y las perras. «Quédate aquí». Tommy la agarró del brazo, negando con la cabeza frenéticamente. Señaló a la figura y luego hizo un gesto con las manos que Sara no entendió. «¿Qué pasa?», Tommy preguntó. «¿Sabes quién es?». Tommy dudó y luego asintió lentamente. Señaló a las perras y luego de nuevo a la figura con una expresión preocupada. Antes de que Sara pudiera interrogarlo más, la segunda perra soltó un gemido dolorido, atrayendo su atención. Sus contracciones se habían intensificado, su cuerpo rígido por el esfuerzo. «Los cachorros vienen ahora», dijo Sara con creciente alarma. «No podemos quedarnos aquí afuera». Miró de nuevo hacia la casa. La figura había desaparecido, pero Sara todavía se sentía inquieta. ¿Quién había estado vigilando su propiedad y por qué Tommy parecía tener miedo? No había tiempo para preguntarse. La perra necesitaba refugio y calor inmediatamente. Sara tomó una decisión rápida. «Iremos a la cabaña del señor Parker», le dijo a Tommy señalando hacia el este. Su anciano vecino vivía a solo 400 metros de distancia en una pequeña cabaña de caza que usaba los fines de semana. Sara sabía que guardaba una llave de repuesto bajo el escalón trasero. «Está más cerca y nadie nos buscará allí». Tommy asintió, cambiando inmediatamente de dirección. La primera perra lo siguió sin dudar, como si entendiera el plan. Sara levantó la camilla de nuevo, sus músculos protestando, pero su resolución firme. Mientras se movían por el bosque oscuro hacia la cabaña, Sara no podía quitarse la sensación de que algo más grande estaba sucediendo aquí. Algo que iba más allá de dos perras callejeras cayendo en un viejo pozo. Las placas de estilo militar, la misteriosa figura en su casa, el miedo inexplicable de Tommy,
una conexión igualmente inexplicable con los animales. La segunda perra gimió de nuevo, esta vez con más urgencia. Sara dejó a un lado sus preguntas, centrándose en la necesidad inmediata. Ponerse a salvo. Ayudar en el parto. Proteger a estas criaturas que de alguna manera habían roto el silencio de su hijo. Todo lo demás podía esperar. Tommy los guió sin error a través de los árboles, el haz de la linterna firme en su pequeña mano. La primera perra cojeaba a su lado, volviéndose ocasionalmente para comprobar a su compañera. A pesar de su agotamiento y su propia condición de preñada, nunca se apartó del lado de Tommy, como si se hubiera nombrado a sí misma su protectora. Llegaron al borde de un pequeño claro, donde se encontraba la cabaña del señor Parker, una sombra sólida contra el cielo nocturno. Las ventanas estaban oscuras, confirmando que el anciano no estaba en la residencia este fin de semana. «La llave está debajo del escalón trasero», le dijo Sara a Tommy, dejando la camilla por un momento para recuperar el aliento. «Ve a ver si está ahí». Tommy asintió y corrió hacia la cabaña, la primera perra siguiéndolo de cerca. Sara se arrodilló junto a la segunda perra, colocando una mano suave en su costado agitado. «Ya casi, chica», murmuró. «Solo aguanta un poco más». Los ojos de la perra encontraron los suyos, llenos de dolor, pero también de lo que Sara solo podía describir como confianza. Este animal, que nunca la había visto antes de hoy, estaba poniendo su vida y la vida de sus cachorros no natos enteramente en las manos de Sara. El peso de esa confianza se posó sobre los hombros de Sara junto con el agotamiento físico del rescate. Pero en lugar de sentirse agobiada, se sintió extrañamente empoderada. Por primera vez desde que su esposo se había ido dejándola sola con un niño traumatizado y silencioso, Sara se sintió capaz, necesaria, fuerte. Desde la cabaña llegó una suave llamada a Tommy, señalando que había encontrado la llave. Sara reunió sus fuerzas y levantó la camilla una vez más, tirando de ella a través del claro hacia el refugio acogedor de la cabaña. A medida que se acercaban, Tommy abrió la puerta de par en par, sujetándola para que Sara pudiera maniobrar la camilla improvisada. La primera perra ya había entrado, y Sara podía oír sus uñas chasqueando en el suelo de madera mientras exploraba su refugio temporal. «Buen trabajo», Tommy, dijo Sara mientras tiraba con cuidado de la camilla por el umbral. «Ahora necesitamos encontrar mantas, toallas, cualquier cosa suave. Y agua. Ambas perras necesitan agua desesperadamente». Tommy ya se estaba moviendo, abriendo armarios con la familiaridad de alguien que había visitado muchas veces, lo que Sara se dio cuenta de que había hecho antes del incendio, antes del silencio, cuando él y el señor Parker pasaban horas juntos aprendiendo a tallar madera o a identificar el canto de los pájaros. La cabaña era sencilla pero cómoda. Consistía en una habitación principal con una pequeña área de cocina, una chimenea y una cama en la esquina. Una linterna a pilas estaba sobre la mesa que Tommy encendió inmediatamente, llenando el espacio con una cálida luz amarilla. Sara tiró de la camilla hasta la alfombra trenzada frente a la chimenea. La segunda perra yacía quieta, su respiración rápida y superficial. Las contracciones ondulaban visiblemente a través de su vientre hinchado. «Los cachorros vienen ahora», dijo Sara, más para sí misma que para Tommy. «Tenemos que ponerla cómoda». Tommy apareció a su lado con un montón de mantas del baúl al pie de la cama. Juntos, las dispusieron en un nido alrededor de la perra en trabajo de parto. La primera perra se acercó con cautela, olfateando a su compañera antes de acurrucarse a su lado, sus cuerpos presionados uno contra el otro. Agua, le recordó Sara a Tommy, quien inmediatamente trajo un cuenco de la cocina y lo llenó con la bomba del fregadero. Mientras dejaba el agua cerca de las perras, Sara notó que sus manos temblaban. La ráfaga de adrenalina que los había llevado a través del rescate se estaba desvaneciendo, dejando agotamiento a su paso. El rostro de Tommy estaba pálido, sus ojos sombreados. «Deberías descansar», le dijo Sara suavemente. «Has sido muy valiente hoy». Tommy negó con la cabeza, señalando a las perras con obstinada determinación. Su mensaje era claro: no las dejaría ahora. Sara suspiró, pero no discutió. En cambio, se sentó a su lado en el suelo, observando cómo progresaba el parto de la segunda perra. La primera perra permaneció vigilante, lamiendo ocasionalmente el hocico de su compañera,
en lo que parecía ser un estímulo. Afuera el viento se había levantado de nuevo, aullando alrededor de los aleros de la cabaña. La tormenta había regresado con toda su fuerza, sacudiendo las ventanas y golpeando la lluvia contra el techo. Sara agradeció en silencio cualquier instinto o providencia que hubiera llevado a Tommy al bosque hoy. Sin su intervención, estas perras seguramente se habrían ahogado en ese pozo. Como si leyera sus pensamientos, Tommy se apoyó en su costado, su pequeño cuerpo cálido y sólido. Sara le pasó un brazo por los hombros atrayéndolo hacia ella. «Estoy orgullosa de ti», le susurró al oído. «Muy orgullosa». Tommy no habló, pero se acurrucó más cerca. Sus ojos nunca se apartaron de las perras. Sara siguió su mirada observando cómo la segunda perra cambiaba de posición, su cuerpo tensándose con otra contracción. El primer cachorro estaba llegando. El cuerpo de la segunda perra se tensó con esfuerzo, un gemido bajo escapando de su garganta. Sara se inclinó hacia adelante colocando instintivamente una mano tranquilizadora en el costado agitado del animal. «Está bien, chica», murmuró. «Puedes hacerlo». Tommy se arrodilló a su lado, su pequeño rostro intenso por la concentración. Afuera la tormenta había alcanzado nuevas alturas, la lluvia martilleando contra el techo de la cabaña como puños furiosos. El trueno sacudió las ventanas y los relámpagos proyectaron breves y crudas sombras en el suelo. La primera perra, la que había sido rescatada antes, se colocó junto a la cabeza de su compañera, lamiendo suavemente las orejas del animal en trabajo de parto. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que se cuidaban mutuamente, pensó Sara. Algo casi humano en su conexión. Una contracción más poderosa recorrió el vientre de la segunda perra. Echó la cabeza hacia atrás, un agudo aullido de dolor escapando de su hocico. Tommy se estremeció ante el sonido, su mano encontrando reflexivamente la de Sara. «Es normal», le aseguró Sara apretando sus dedos. «El parto es doloroso, pero ella es fuerte». Como para confirmar sus palabras, la perra se preparó para otro empujón. Sara observó fascinada cómo un pequeño saco oscuro comenzaba a emerger. «Aquí viene el primer cachorro», le susurró a Tommy. «Mira». La perra madre se esforzó todo su cuerpo, temblando de esfuerzo. Con un último empujón, el cachorro se deslizó libre, todavía encerrado en su saco de nacimiento. Inmediatamente la madre se giró, rasgando la membrana con los dientes y lamiendo vigorosamente a la pequeña criatura. Tommy se inclinó más cerca con los ojos muy abiertos de asombro, mientras el cachorro tomaba su primer aliento, haciendo un pequeño sonido chirriante que casi fue ahogado por la tormenta de afuera. La madre continuó limpiando a su recién nacido, empujándolo hacia su vientre, donde instintivamente comenzó a buscar leche. «Un niño», dijo Sara, sonriendo a la pequeña y húmeda criatura. «Y parece sano». Tommy extendió tentativamente un dedo, luego lo retiró mirando interrogativamente a Sara. «Está bien», le dijo. «Solo sé muy gentil. Deja que su madre haga la mayor parte del trabajo». Tommy asintió y luego acarició con cuidado el pelaje húmedo del cachorro con la punta de un dedo. La perra madre lo observó, pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. Si acaso pareció dar la bienvenida a su participación, como si lo reconociera como parte de su manada. Ahora, en cuestión de minutos, la perra estaba de nuevo en trabajo de parto, su cuerpo tensándose con renovadas contracciones. El segundo cachorro llegó más rápido, deslizándose al mundo con menos esfuerzo. De nuevo la madre atendió inmediatamente a su cría, limpiando el saco de nacimiento y estimulando al cachorro para que respirara. Otro niño, notó Sara mientras la pequeña criatura se retorcía contra su madre. Un tercer cachorro siguió rápidamente, luego un cuarto, todos aparentemente sanos, todos encontrando su camino hacia la leche de su madre con determinación instintiva. Sara y Tommy observaron en silencioso asombro, testigos de un milagro de la naturaleza que pocos humanos ven tan íntimamente. Mientras el cuarto cachorro mamaba, Sara notó que las contracciones de la perra madre habían disminuido. Parecía más relajada ahora, aunque su atención permanecía fija en sus recién nacidos. «Creo que ha terminado por ahora», dijo Sara,
acariciando la cabeza del agotado animal. 4 cachorros sanos. Lo hizo maravillosamente. Tommy asintió de acuerdo, sus dedos acariciando suavemente la oreja de la madre. La primera perra, que había observado todo el proceso con aparente interés, ahora se acurrucó junto a su compañera, su propio vientre hinchado presionando contra la espalda de la nueva madre como si ofreciera apoyo. Probablemente tendrá su camada pronto también, observó Sara. Quizás incluso esta noche. Los ojos de Tommy se abrieron de par en par ante esta perspectiva. Miró alrededor de la cabaña y luego de vuelta a Sara con una expresión interrogante. «Sí, nos quedaremos aquí hasta que ambas madres y todos los cachorros estén a salvo», le aseguró Sara, interpretando correctamente su preocupación. «Al señor Parker no le importará. Podemos llamarlo por la mañana para explicarle». Un alivio inundó el rostro de Tommy. Se acomodó más cómodamente en el suelo junto a las perras, su cuerpo relajándose por primera vez en horas. La adrenalina que lo había llevado a través del rescate y el primer parto claramente se estaba desvaneciendo, dejando agotamiento a su paso. Sara también lo sintió, un cansancio profundo que hacía que sus extremidades se sintieran de plomo. Pero alguien necesitaba vigilar para asegurarse de que los cachorros y su madre permanecieran a salvo durante la noche. «¿Por qué no descansas?», le sugirió a Tommy señalando la cama en la esquina. «Te despertaré si pasa algo». Tommy negó con la cabeza obstinadamente, su mirada fija en la nueva familia ante ellos. Sara sonrió ante su determinación, pero sabía que no duraría mucho más. Ya sus párpados se estaban cayendo. Su cuerpo se balanceaba ligeramente por la fatiga. «Al menos siéntate en el sofá», cedió ayudándolo a ponerse de pie. «Estarás más cómodo». Tommy se dejó llevar al viejo sofá de cuero que miraba hacia la chimenea. Sara encontró una manta y lo arropó con ella tal como lo había hecho cada noche desde que era un bebé. No se resistió, aunque sus ojos permanecieron en las perras hasta que finalmente se cerraron en el sueño. Sara lo observó por un momento, su corazón hinchado de amor y orgullo. Su hijo, silencioso y temeroso, había mostrado tanto coraje, hoy tanta compasión y determinación. Cualquier curación que hubiera comenzado en él, cuando oyó a esas perras llorar desde el pozo, la nutriría con todo lo que tenía. Un suave gemido atrajo su atención de nuevo hacia las perras. La nueva madre estaba cambiando de posición, permitiendo a sus cachorros un mejor acceso para amamantar. La primera perra, todavía preñada y esperando su turno, observaba con lo que parecía casi melancolía. Sara se acercó examinando a la primera perra con más cuidado ahora que había tiempo. Su pelaje, aunque enmarañado y sucio, era claramente de alta calidad, el rico negro y fuego de una pastora alemana de pura raza. Y ahora que Sara miraba más de cerca, ambas perras tenían las mismas marcas distintivas, el mismo porte orgulloso, a pesar de su condición actual. «Sois hermanas». «¿Verdad?», murmuró Sara, sus dedos encontrando de nuevo la placa de metal en el collar de la primera perra. Le dio la vuelta estudiando los números y letras estampados. No era una identificación de mascota típica en absoluto, sino algo que parecía militar u oficial. Unidad Cal 9, leía seguido de una serie de números y la letra E. Sara frunció el ceño volviéndose para mirar a la segunda perra, la que acababa de dar a luz. Efectivamente, llevaba una placa idéntica, aunque la suya terminaba con la letra F. «¿De dónde habéis venido?», susurró Sara. «¿Y por qué estabais en ese pozo?». Las perras no ofrecieron respuestas, aunque la primera E encontró la mirada de Sara con esos ojos inquietantemente inteligentes. Había algo en esa mirada, algo que le erizó los pelos de la nuca. No miedo exactamente, sino una clara sensación de que estas no eran callejeras ordinarias. Una ráfaga de viento particularmente violenta sacudió las ventanas de la cabaña, haciendo que Sara saltara. Se movió para comprobar que la puerta estuviera bien cerrada de repente, consciente de lo aislados que estaban. La figura que había vislumbrado cerca de su casa antes volvió a su mente. La forma en que Tommy había reaccionado con tanta alarma. ¿Alguien estaba buscando a estas perras? La placa de estilo militar sugería que podrían ser valiosas, quizás incluso propiedad del gobierno.
La idea inquietó a Sara, pero la apartó por ahora. Las necesidades inmediatas eran refugio, descanso y cuidado para los nuevos cachorros. Encendió un pequeño fuego en la chimenea, agradecida por la bien surtida pila de leña del señor Parker. A medida que las llamas prendían, la cabaña se llenó de una cálida y parpadeante luz. Sara comprobó una vez más a Tommy todavía profundamente dormido en el sofá, y luego se acomodó en el suelo cerca de las perras. La nueva madre F había cerrado los ojos, su cuerpo acurrucado protectoramente alrededor de sus cachorros lactantes. La primera perra, E, permanecía despierta, sus ojos ambarinos reflejando la luz del fuego mientras observaba a Sara. «Deberías descansar también», le dijo suavemente. «Tu turno llegará pronto». Como si la entendiera, la perra apoyó la cabeza en sus patas, aunque sus ojos permanecieron abiertos alerta. Sara se reclinó contra el sofá, su propio agotamiento arrastrándose sobre ella como una pesada manta. Solo un breve descanso, se dijo a sí misma, mientras sus párpados se caían. Solo lo suficiente para reunir fuerzas para lo que sea que trajera el mañana. Sara se despertó sobresaltada, momentáneamente desorientada por el entorno desconocido. El fuego se había consumido, dejando la cabaña en una tenue luz roja. Afuera la tormenta todavía rugía, aunque con menos ferocidad que antes. Un suave gemido la había despertado, no un llanto humano sino animal. Sara se volvió rápidamente hacia las perras. La nueva madre todavía dormía pacíficamente con sus cachorros, pero la primera perra, E, estaba de pie, su cuerpo tenso, con lo que Sara reconoció inmediatamente como contracciones. «Oh», jadeó Sara, completamente despierta ahora. «Tus bebés también vienen». Miró a Tommy todavía profundamente dormido en el sofá, y luego de vuelta a la perra en trabajo de parto. Rápidamente arregló más mantas en un segundo nido, creando un espacio cómodo para el inminente nacimiento. «Aquí, chica», la persuadió palmeando las mantas. «Esto es para ti». La perra se acercó con cautela, su andar torpe por el peso de su preñez. Rodeó las mantas 2 veces, y luego se acomodó en el centro, sus ojos ambarinos fijos en Sara con lo que parecía gratitud. «Buena chica», murmuró Sara acariciando la cabeza de la perra. «Te ayudaré igual que ayudamos a tu hermana». La primera contracción llegó casi de inmediato, el cuerpo de la perra tensándose con el esfuerzo. Sara se mantuvo cerca ofreciendo un tranquilo aliento mientras el parto progresaba. A diferencia de su hermana, esta perra parecía más a gusto con el proceso de parto, sus movimientos más controlados, su dolor más contenido. El primer cachorro emergió suavemente, una pequeña forma oscura, que la madre limpió inmediatamente con eficientes lametones. Sara observó fascinada una vez más por el milagro que se desarrollaba ante ella. La cachorra, una hembra, era ligeramente más grande que sus primos, su pelaje de un negro más intenso incluso en su húmedo estado de recién nacida. «Es preciosa», le susurró Sara a la madre. «Lo estás haciendo maravillosamente». Un segundo cachorro siguió rápidamente, luego un tercero. Ambos machos, ambos fuertes y sanos a todas luces. La madre atendió a cada uno con la misma atención concentrada, limpiándolos a fondo antes de guiarlos para que mamaran. Mientras el tercer cachorro se acomodaba contra su madre, Sara notó algo extraño. La perra todavía estaba en trabajo de parto. Sus contracciones continuaban con la misma intensidad, pero ahora parecía angustiada, gimiendo suavemente y mirando hacia su vientre hinchado con aparente preocupación. «¿Qué pasa, chica?», preguntó Sara, inclinándose más cerca para examinarla. «Viene otro cachorro». La perra la miró con esos ojos inteligentes, y Sara podría haber jurado que vio miedo allí. Miedo real como el humano. Otra contracción se apoderó del animal más fuerte que las anteriores. Echó la cabeza hacia atrás con un agudo aullido que sobresaltó a los cachorros dormidos. «Mamá». La voz de Tommy, suave e incierta, vino de detrás de ella. Sara se giró para encontrarlo sentado en el sofá, frotándose los ojos para quitarse el sueño. «Está bien», Tommy le aseguró. «Ella también está teniendo sus cachorros, pero creo que algo podría estar mal con este». Tommy se deslizó del sofá
y se arrodilló a su lado, su expresión seria, mientras estudiaba a la perra en trabajo de parto. Sin dudarlo, colocó su pequeña mano en el costado agitado de ella, su toque gentil pero seguro. «Ayúdala, mamá», dijo su voz más fuerte ahora. «El bebé está de lado». Sara miró a su hijo sorprendida tanto por su habla continua como por su aparente conocimiento. «¿Cómo sabes eso, Tommy?» Pero Tommy solo negó con la cabeza, su atención totalmente en la perra. «Ayúdala», repitió con urgencia. Sara dudó solo un momento antes de asentir. Había ayudado a parir terneros durante su infancia en la granja de sus abuelos, aunque eso había sido hace muchos años. El principio sería el mismo, razonó, aunque la escala era muy diferente. «Necesito comprobar la posición del cachorro», le dijo a Tommy. «¿Puedes mantenerla tranquila mientras lo hago?» Tommy asintió solemnemente, moviéndose hacia la cabeza de la perra y murmurándole suavemente mientras le acariciaba las orejas. El animal se apoyó en su toque, sus gemidos disminuyendo ligeramente. Sara examinó cuidadosamente a la perra, confirmando la evaluación de Tommy. El cachorro estaba de hecho mal posicionado, intentando salir de hombros en lugar de cabeza o cola. «Tienes razón», le dijo a Tommy, asombrada una vez más por su inexplicable conexión con estos animales. «El cachorro está de lado. Tendré que girarlo». Tomó una respiración profunda, repasando mentalmente lo que recordaba sobre asistir en partos difíciles. Suavemente, muy suavemente, deslizó sus dedos junto al cachorro parcialmente emergido, tratando de guiarlo a una mejor posición. La perra madre se tensó, un gruñido bajo escapando de su garganta. «Está bien», le susurró Tommy. «Mamá está ayudando. Está ayudando a tu bebé». Sorprendentemente, la perra se relajó ante sus palabras, permitiendo que Sara continuara su cuidadosa manipulación. Era un trabajo delicado que requería tanto delicadeza como precisión. Sara trabajó al tacto sus dedos, guiando la pequeña vida a una posición donde el nacimiento fuera posible. Ahí murmuró mientras sentía que el cachorro se movía. «Así está mejor». Retiró las manos, observando ansiosamente cómo la perra madre se preparaba para otro empujón. Tommy se inclinó hacia adelante, su rostro atento, su mano nunca apartándose de la cabeza de la perra. «Empuja», susurró. «Empuja ahora». Como si obedeciera su orden, la perra se esforzó poderosamente. El cachorro comenzó a emerger de cabeza, ahora su diminuta forma resbaladiza por los fluidos del nacimiento. Con un último esfuerzo, la madre empujó a su cría al mundo. Pero a diferencia de los otros, este cachorro no se movió. Yacía quieto y silencioso sobre la manta, su pequeño pecho inmóvil. No jadeó Tommy, extendiendo la mano hacia el cachorro. «Ah, espera», dijo Sara rápidamente, tomando a la pequeña criatura en sus manos. La frotó vigorosamente con una esquina de la manta, despejando sus vías respiratorias tal como había visto hacer a la madre con los otros. «A veces necesitan un poco de ayuda para empezar a respirar». Continuó la suave estimulación, su corazón latiendo con miedo. El cachorro era tan pequeño, tan frágil, su vida pendiendo del hilo más delgado. La perra madre observaba sus ojos llenos de lo que Sara solo podía describir como esperanza desesperada. «Por favor», susurró Tommy, y Sara no estaba segura si le hablaba a ella o al cachorro mismo. «Por favor». Justo cuando Sara estaba a punto de perder la esperanza, la pequeña criatura se estremeció. Una pequeña bocanada de aire expandió su pecho, seguida de otra más fuerte. Luego milagrosamente abrió la boca y soltó un chillido que llenó la cabaña. «Oh», jadeó Sara, lágrimas brotando de sus ojos. «Oh, está vivo». El rostro de Tommy se transformó de alegría. Extendió la mano hacia el cachorro y Sara transfirió cuidadosamente la pequeña vida a sus manos. Con infinita delicadeza, Tommy colocó al recién nacido ante su madre, quien inmediatamente comenzó a limpiarlo con fervientes lametones. «Lo hiciste, mamá», dijo Tommy mirando a Sara con ojos brillantes. «Lo salvaste», Sara tragó el nudo en su garganta. «Lo salvamos», corrigió suavemente. «Todos nosotros juntos». El cachorro, revivido y energizado por la atención de su madre,
Comenzó a retorcerse hacia su vientre buscando leche junto a sus hermanos. Era más pequeño que los otros, notó Sara, y su pelaje parecía de alguna manera diferente, de un color más claro, con un patrón inusual en su pecho. «Mira», dijo Tommy señalando. «Tiene una estrella». Sara se inclinó más cerca examinando la marca. Efectivamente, había una mancha blanca distintiva en el pecho del cachorro con una forma aproximada de estrella. Se destacaba claramente contra el pelaje oscuro, haciendo que la pequeña criatura fuera instantáneamente reconocible. «Eso es muy especial», le dijo a Tommy. «Él es especial como tú». La expresión de Tommy se volvió seria de nuevo, sus ojos moviéndose del cachorro a la perra madre y de vuelta. «Todos son especiales», mamá dijo suavemente. «No se supone que estén aquí». Sara frunció el ceño desconcertada por sus palabras. «¿Qué quieres decir, Tommy? ¿No se supone que estén aquí dónde?» «En el pozo». Tommy negó con la cabeza, su mirada cayendo sobre la placa de estilo militar en el collar de la madre. «Se escaparon», susurró. «Se escaparon por las pruebas malas». Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. «¿Qué pruebas malas?» «Tommy, ¿cómo sabes esto?» Pero Tommy solo negó con la cabeza, de nuevo su atención volviendo a los cachorros recién nacidos. Extendió la mano para tocar al cachorro marcado con la estrella con un dedo suave, su expresión ilegible. Sara quiso presionarlo más para entender lo que quería decir, y cómo podía saber tales cosas, pero se contuvo, consciente de lo frágil que podría ser su habla recién recuperada. Las preguntas podían esperar. Por ahora era suficiente con que hablara, suficiente con que hubiera ayudado a salvar estas vidas. La tormenta afuera finalmente comenzaba a amainar, los truenos moviéndose a la distancia y la lluvia suavizándose a un suave repiqueteo. El amanecer no estaba lejos, se dio cuenta Sara, notando el tenue clarear del cielo visible a través de las ventanas de la cabaña. 8 cachorros dormían o mamaban ahora entre las 2 perras madres que yacían juntas en sus nidos de mantas. Contra todo pronóstico, todos habían sobrevivido, incluso el marcado con la estrella que había estado tan cerca de la muerte. Era, pensó Sara, nada menos que milagroso. Tommy bostezó ampliamente, la emoción del segundo nacimiento dando paso a un renovado agotamiento. Sara le pasó un brazo por los hombros, guiándolo de vuelta al sofá. «Duerme un poco más», le dijo. «Las perras y los cachorros están todos a salvo ahora. Podemos descansar». Esta vez Tommy no protestó. Se acurrucó bajo la manta, sus ojos ya cerrándose. «Quédate con ellos», murmuró mientras el sueño lo reclamaba. «Todavía tienen miedo». Sara asintió, aunque Tommy no pudo verla. «Lo haré», prometió. «Los mantendré a salvo». Mientras la respiración de Tommy se profundizaba en el sueño, Sara se acomodó una vez más junto a las perras. Ambas madres estaban despiertas, sus ojos observándola con esa mirada extrañamente inteligente. Sara tuvo la clara impresión de que la estaban evaluando, decidiendo si se podía confiar en ella, con cualquier secreto que llevaran. «No sé qué os pasó», les dijo en voz baja. «No sé de dónde venís, o por qué estabais en ese pozo, pero ahora estáis a salvo. Lo prometo». La perra con el cachorro marcado con la estrella, en su placa, se movió ligeramente, empujando a su cría especial más cerca de la mano de Sara. Parecía un gesto de confianza, quizás incluso de agradecimiento. Sara acarició suavemente al pequeño cachorro, maravillándose de la perfecta estrella en su pecho. Algo le decía que esta marca era significativa, que este cachorro en particular tenía una importancia especial. Pero como tantas otras preguntas que habían surgido hoy, la respuesta tendría que esperar. Por ahora era suficiente con que hubieran sobrevivido. 2 perras madres y sus 8 cachorros rescatados de una muerte segura por un niño de 5 años que había roto su silencio de un año para salvarlos. Mientras la primera luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la cabaña, Sara vigilaba a sus improbables protegidos, su mente dando vueltas a las misteriosas palabras de Tommy. Pruebas malas, escaparse, no se supone que estén aquí. ¿Qué habían soportado estos animales? ¿Y quién podría estar buscándolos incluso ahora? El cachorro marcado con la estrella se retorció en su sueño, pequeñas patas moviéndose con sueños. Cualquier peligro que pudiera haber por delante
Juró Sara en silencio protegería a estas criaturas, tal como ellas de alguna manera habían ayudado a sanar a su hijo. Afuera la tormenta se alejaba dejando atrás un mundo limpio y lavado de hojas goteantes y charcos que reflejaban el cielo que se aclaraba. Un nuevo día comenzaba, un día que traería sus propios desafíos y revelaciones. Pero por este momento en esta cabaña solo había paz en el tranquilo milagro de la nueva vida. Sara debió haberse quedado dormida porque se despertó sobresaltada con el sonido de los gemidos de los cachorros y la luz del sol entrando por las ventanas de la cabaña. La tormenta había pasado por completo, dejando atrás una mañana brillante que resplandecía con gotas de lluvia en cada hoja y brizna de hierba afuera. Tommy ya estaba despierto, arrodillado entre las dos perras madres y observando a los cachorros con absorta atención. Levantó la vista cuando Sara se movió, su rostro más animado de lo que lo había visto en meses. «¿Tienen hambre otra vez?», dijo su voz todavía suave, pero más fuerte que la noche anterior. Sara sonrió, la alegría burbujeando dentro de ella al oír su voz. Después de un año de silencio, cada palabra se sentía como un milagro. «Necesitan comer a menudo», explicó moviéndose para unirse a él. «Están creciendo rápido». Los cachorros, 4 de una madre y 4 de la otra, se retorcían y chillaban mientras mamaban pequeñas patas, empujando contra los vientres de sus madres. Los 8 parecían sanos, incluso el marcado con la estrella que les había dado tal susto durante la noche. «¿Cómo están nuestras mamás perras?», preguntó Sara, revisando suavemente a cada madre. Ambas parecían cansadas pero alertas, sus ojos siguiendo sus movimientos con la misma inteligencia desconcertante que había notado antes. «Necesitan comida y agua», dijo Tommy con naturalidad. «Y medicina para sus cortes». Sara asintió impresionada por su evaluación práctica. «Tienes razón. Veré qué tiene el señor Parker en sus armarios. ¿Puedes quedarte con ellas?». Tommy asintió solemnemente, acomodándose más cómodamente entre las dos perras. Ambos animales se movieron ligeramente para hacerle sitio, aceptando su presencia como si perteneciera allí. Sara se dirigió a la zona de la cocina buscando en armarios y cajones. Encontró un botiquín de primeros auxilios bien surtido afortunadamente, incluyendo antiséptico y gasa, y varias latas de estofado de ternera que tendrían que servir como comida para perros por ahora. Una rápida comprobación del refrigerador reveló medio cartón de leche, que olía lo suficientemente fresco como para usar. Mientras llenaba un cuenco con agua de la bomba del fregadero, la mente de Sara volvió a las preguntas que la habían atormentado durante toda la noche. Las placas de estilo militar, las misteriosas palabras de Tommy sobre las pruebas malas, la figura que había vislumbrado cerca de su casa. Llevó los suministros a donde Tommy estaba sentado con las perras, dejándolo todo en el suelo a su lado. «Voy a limpiar sus heridas», primero le dijo abriendo el botiquín de primeros auxilios. «Luego les daremos comida y agua». Tommy asintió observando atentamente cómo Sara humedecía un paño limpio y comenzaba a limpiar suavemente el barro y la sangre seca del pelaje de la primera perra madre. El animal en su placa permaneció perfectamente quieto, permitiendo el tratamiento sin protestar. Sara encontró varios cortes y rasguños en sus patas y costados, probablemente de su caída al pozo. Ninguno parecía grave, aunque uno en su pata delantera derecha era más profundo que los otros. «Esto podría picar», advirtió Sara mientras aplicaba antiséptico en la herida. La perra se estremeció ligeramente pero no se apartó. Mientras Sara trabajaba, estudió la placa en el collar de la perra con más cuidado. A la clara luz de la mañana, pudo distinguir detalles adicionales que había pasado por alto antes. Debajo de la designación Unidad K9 y la secuencia de números, había un pequeño símbolo, algo que parecía un matraz de laboratorio estilizado. Tommy dijo con cuidado, tratando de sonar casual. «¿Sabes qué significan estas placas? ¿De dónde podrían haber venido estas perras?». Las manos de Tommy se detuvieron en el cachorro que había estado acariciando. No la miró, pero sus hombros se tensaron visiblemente. «Mal lugar», susurró finalmente. «Hacen pruebas. Hacen a los perros diferentes». Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. «Diferentes como Tommy». En lugar de responder, Tommy señaló al cachorro estrella.
Él es especial, dijo simplemente. Lo quieren de vuelta más que a nada. Sara quiso presionar más, pero algo en la expresión de Tommy la detuvo. Había miedo allí. Un miedo real y palpable que no quería desencadenar. Lo que sea que supiera, como sea que lo supiera, presionar demasiado podría llevarlo de nuevo al silencio. Bueno, ahora están a salvo con nosotros, dijo en su lugar pasando a tratar las heridas de la segunda perra madre. Cuidaremos de ellas. Tommy pareció relajarse ligeramente ante sus palabras. Volvió a acariciar suavemente a los cachorros, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Cuando Sara terminó de tratar a ambas perras, abrió una de las latas de estofado y la dividió entre 2 cuencos. Las madres comieron vorazmente, prácticamente inhalando la comida. Sara tomó nota mental de encontrar comida para perros adecuada lo antes posible. Estos animales necesitarían una nutrición sustancial para producir leche para sus cachorros. Mientras las perras comían, Sara revisó su teléfono. La batería estaba casi agotada, pero tenía suficiente energía para hacer una llamada rápida. Necesitaba que alguien supiera dónde estaban. Voy a llamar a la doctora Martin, le dijo a Tommy, refiriéndose a la veterinaria local que había estado tratando a su anciano gato durante años. Estas perras y cachorros deberían ser revisados por un profesional. Tommy asintió de acuerdo, sorprendiendo a Sara. Había esperado resistencia a la idea de involucrar a alguien más. Sara salió para hacer la llamada, queriendo un momento de privacidad. El aire de la mañana era fresco y limpio después de la tormenta. El bosque alrededor de la cabaña estaba vivo con el canto de los pájaros. Marcó el número de la doctora Martin aliviada cuando la veterinaria respondió al segundo timbre. «Lisa, soy Sara Conway», dijo rápidamente, consciente de que su batería se estaba agotando. «Necesito tu ayuda con algo inusual». Brevemente explicó sobre encontrar a las perras en el pozo y los nacimientos posteriores, aunque omitió los detalles sobre las placas militares y los comentarios crípticos de Tommy. «Parecen sanas, pero me sentiría mejor si pudieras revisarlas. Estamos en la cabaña de Jim Parker junto a la Ruta 16. La doctora Martin hizo algunas preguntas sobre las condiciones de los cachorros y luego prometió venir tan pronto como terminara con sus citas de la mañana. Estaría allí alrededor del mediodía, dijo. Mantén a las madres tranquilas y en silencio hasta entonces. Hay una cosa más, añadió Sara con vacilación. Estas perras tienen placas extrañas en sus collares, de aspecto militar. Creo que podrían ser valiosas para alguien. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de la doctora Martin volvió notablemente más cautelosa. ¿Qué tipo de placas exactamente? Dicen Unidad K9 y tienen números y hay un pequeño símbolo. Parece un matraz o un vaso de precipitados. Otro silencio, esta vez más largo. Cuando la doctora Martin habló de nuevo, su voz era baja y seria. Sara, si estas son las perras que creo que son, podrías estar en peligro. Ha habido rumores. Bueno, no importa eso ahora. No le digas a nadie más que las tienes. Estaré allí tan pronto como pueda. La línea se cortó antes de que Sara pudiera preguntar a qué se refería. Miró su teléfono, la inquietud extendiéndose por su pecho. La reacción de la doctora Martin había confirmado sus peores sospechas. No eran callejeras ordinarias. Regresó a la cabaña y encontró a Tommy exactamente donde lo había dejado, observando satisfecho a las perras y los cachorros. La escena pacífica la calmó un poco. Cualquiera que fuera el peligro que acechara afuera, aquí dentro, solo había calor y nueva vida. La doctora Martin viene alrededor del mediodía, le dijo a Tommy. Ayudará a asegurarse de que los cachorros estén sanos. Tommy asintió, aunque su expresión se había vuelto seria de nuevo. Es buena, dijo simplemente. Guardará el secreto. Sara se preguntó a qué secreto exactamente se refería, pero antes de que pudiera preguntar, el cachorro marcado con la estrella comenzó a chillar ruidosamente, aparentemente habiendo perdido el camino de vuelta a la leche de su madre. Tommy guió cuidadosamente a la pequeña criatura de vuelta a un pezón, sus movimientos suaves y seguros. «Eres bueno con ellos», observó Sara sentándose a su lado, «como si lo hubieras hecho antes». Tommy negó con la cabeza, un atisbo de sonrisa tocando sus labios.
Me hablan, dijo tan suavemente que Sara casi no lo oyó. Aquí dentro se tocó la sien. Sara miró a su hijo sin saber cómo responder. Antes del trauma de Tommy, había sido un niño imaginativo, a menudo creando elaboradas fantasías. Pero esto se sentía diferente. La certeza en su voz, la forma en que interactuaba con las perras como si realmente se entendieran. ¿Qué te dicen?, preguntó finalmente, manteniendo su tono ligero y curioso en lugar de escéptico. El rostro de Tommy se volvió solemne de nuevo. Que se escaparon porque los hombres de batas blancas las estaban lastimando haciéndoles cosas a sus bebés antes de que nacieran. Su pequeña mano se cernió protectoramente sobre el cachorro marcado con la estrella. Este es diferente por dentro, especial. Sara sintió que se le ponía la piel de gallina. Tommy hablaba con tal convicción, con tal especificidad, y coincidía con la evidencia ante ellos, las placas militares, el símbolo de laboratorio, la reacción preocupada de la doctora Martin. Tommy dijo con cuidado, ¿desde cuándo puedes oírlas? Él la miró, sus ojos claros y directos. Desde el pozo. Cuando las toqué me mostraron imágenes en mi cabeza. Frunció el ceño ligeramente, luchando por explicar. No palabras exactamente, solo saber. Antes de que Sara pudiera procesar esta extraordinaria declaración, se oyó un sonido afuera, neumáticos en el camino de grava. Miró su reloj. Apenas eran las 9, demasiado temprano para la doctora Martin. «Quédate aquí con las perras», le dijo a Tommy, moviéndose rápidamente hacia la ventana. Una camioneta negra con placas del gobierno se había detenido afuera de la cabaña. Mientras Sara observaba a un hombre alto con un uniforme oscuro, salió ajustándose la gorra antes de caminar decididamente hacia la puerta. Tommy, susurró Sara con urgencia, «lleva a las perras y los cachorros al dormitorio». «Rápido». Los ojos de Tommy se abrieron de par en par por el miedo, pero no dudó. Con una eficiencia notable para un niño de 5 años, comenzó a guiar a las perras madres hacia el pequeño dormitorio de la cabaña, animándolas a llevar a sus cachorros en la boca. Sara esperó hasta que desaparecieron de la vista antes de acercarse a la puerta. No tenía sentido fingir que no había nadie en casa. La camioneta estacionada frente a su coche dejaba claro que había alguien allí. Tomando una respiración profunda, abrió la puerta justo cuando el hombre levantaba la mano para tocar. «Buenos días, señora», dijo su voz cortante y profesional. Mostró una placa de identificación que Sara no tuvo tiempo de examinar adecuadamente. Teniente James Wilson, Departamento de Defensa, División de Proyectos Especiales. Estoy buscando una propiedad gubernamental desaparecida que pudo haber pasado por esta área. Sara mantuvo una expresión neutral, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas. Propiedad gubernamental. ¿Qué tipo de propiedad se pierde en un bosque? El hombre, el teniente Wilson, ofreció una sonrisa delgada que no llegó a sus ojos. 2 pastoras alemanas, ambas preñadas, ambas con placas de identificación. Son parte de un programa de investigación clasificado y se consideran activos de gran valor. Sara se cruzó de brazos, bloqueando la entrada con su cuerpo. No veo qué tiene que ver eso conmigo o por qué está en esta cabaña. Esta ni siquiera es mi propiedad. Las hemos estado rastreando, dijo Wilson sin problemas. Nuestro último ping las ubicó en esta vecindad antes de que la tormenta interrumpiera la señal. Y su vehículo fue reportado cerca de un viejo pozo ayer. Un pozo donde encontramos evidencia de que las perras habían estado. La mente de Sara corría. Habían estado rastreando a las perras de alguna manera, quizás a través de microchips o alguna tecnología incrustada en las placas. Y alguien había visto su coche cerca del pozo, probablemente un local que lo reconoció y se lo mencionó a las autoridades cuando le preguntaron. Estaba de excursión con mi hijo ayer, dijo. La media verdad saliendo fácilmente. Nos pilló la tormenta y nos refugiamos aquí. Mi vecino me deja usar su cabaña a veces. Los ojos de Wilson, de un azul pálido y frío, la evaluaron cuidadosamente. ¿Le importa si entro y echo un vistazo? Estos animales son peligrosos, señora. Han sido sometidos a procedimientos experimentales que los hacen impredecibles. ¿Tiene una orden judicial?, preguntó Sara, esperando que su voz no traicionara su miedo.
La sonrisa de Wilson se tensó. No necesito una para asuntos de seguridad nacional, pero preferiría mantener esto civilizado. Sarah estaba a punto de responder cuando un sonido desde el interior de la cabaña le heló la sangre. El chillido agudo de un cachorro claramente audible en la tranquilidad de la mañana. La cabeza de Wilson se levantó de golpe, su mirada cambiando del rostro de Sarah al interior de la cabaña más allá de su hombro. ¿Qué fue eso? El juguete de mi hijo, dijo Sarah rápidamente. Uno de esos peluches que chirrían. Pero Wilson no se lo tragó. Su mano se movió hacia la funda de su cadera, no sacando el arma, pero haciendo notar su presencia. Hágase a un lado, señora. Ahora. Sarah sintió que el pánico le subía por la garganta. No tenía derecho legal a negarle la entrada, especialmente si las perras eran de hecho propiedad del gobierno como él afirmaba. Pero cada instinto le gritaba que permitir que este hombre se acercara a Tommy y a las perras sería desastroso. Justo cuando el enfrentamiento parecía a punto de escalar, el sonido de otro vehículo acercándose rompió la tensión. Tanto Sarah como Wilson se giraron para ver una vieja camioneta azul subiendo por el camino de entrada. La doctora Martin, 3 horas antes. El alivio inundó a Sarah cuando la veterinaria salió de su camioneta con el maletín médico en la mano. La doctora Martin captó la escena de un vistazo. La camioneta del gobierno, la postura amenazante de Wilson, Sarah bloqueando la entrada. Buenos días, llamó alegremente, caminando hacia ellos con la confianza de alguien que pertenecía allí. Conseguí reprogramar mis citas para poder llegar antes. ¿Todo bien, Sarah? Antes de que Sarah pudiera responder, Wilson dirigió su atención a la recién llegada. Este es un asunto del gobierno, señora. Tendré que pedirle que regrese a su vehículo. La doctora Martin levantó las cejas, continuando hacia adelante hasta que se paró junto a Sarah. Soy la doctora Lisa Martin, la veterinaria de este condado. Me llamaron aquí por una emergencia médica. Levantó su maletín como prueba. ¿Y usted es Wilson?, repitió su identificación y explicación sobre la propiedad gubernamental desaparecida. La doctora Martin escuchó con una expresión de interés educado que no ocultaba del todo la dureza en sus ojos. Bueno, teniente, dijo cuando terminó, si está buscando animales con necesidades médicas, entonces soy exactamente la persona que debería estar aquí. ¿Por qué no entramos todos y discutimos esto con calma? Sarah le lanzó una mirada de pánico a la veterinaria, pero la doctora Martin hizo un sutil asentimiento que de alguna manera transmitió tranquilidad. Sin otras opciones, Sarah se hizo a un lado, permitiendo que tanto Wilson como la doctora Martin entraran en la cabaña. La sala principal estaba vacía de perros o cachorros, tal como Sarah le había indicado a Tommy que se asegurara. Wilson escaneó el espacio con los ojos entrecerrados, notando las mantas arrugadas junto a la chimenea y los cuencos en el suelo. ¿Dónde están?, exigió volviéndose hacia Sarah. Antes de que pudiera formar una respuesta, la doctora Martin intervino suavemente. Si pregunta por el gato de Sarah, está en el dormitorio con su hijo. El pobre tuvo una mala reacción a su medicación. Por eso estoy aquí. Los ojos de Wilson se entrecerraron aún más. Oí un cachorro. Ese era el juguete de mi hijo, repitió Sarah, encontrando de nuevo su voz. Tommy, cariño, ¿puedes salir con el señor Bigotes? Hubo un largo y terrible momento de silencio durante el cual Sarah temió que Tommy no siguiera el juego. Luego la puerta del dormitorio se abrió lentamente y Tommy apareció solo, agarrando un pequeño perro de peluche que Sarah reconoció de su dormitorio en casa. Debió haberlo tenido en su mochila ayer. Aprieta tu juguete. Tommy, dijo Sarah, su voz más firme de lo que se sentía. Muéstrale al señor simpático cómo funciona. Los ojos de Tommy, muy abiertos con una comprensión más allá de sus años, se encontraron brevemente con los de ella antes de que apretara el juguete de peluche. Un chillido agudo notablemente similar al llanto de un cachorro llenó la cabaña. «¿Ves?», le dijo Sarah a Wilson. «Solo un juguete». Wilson no parecía convencido. «Todavía necesito revisar todas las instalaciones». «Por supuesto», dijo la doctora Martin antes de que Sarah pudiera objetar. «Pero primero veamos su documentación para estos animales que está buscando. Registros veterinarios, papeles de propiedad». «Supongo que los tiene». La mandíbula de Wilson se tensó.
Como expliqué, este es un asunto clasificado. Incluso los animales clasificados necesitan registros médicos, interrumpió la doctora Martin, su tono agradable sin cambios, pero sus ojos duros como el pedernal, especialmente si están preñadas. ¿Qué veterinario ha estado supervisando su cuidado? ¿Qué vacunas han recibido? ¿Qué protocolos prenatales se han seguido? Wilson abrió la boca y luego la cerró de nuevo, claramente desconcertado por esta línea de interrogatorio. La doctora Martin aprovechó su ventaja. Y necesitaré ver la documentación del programa de cría. Se realizaron pruebas genéticas. Se examinaron los sementales en busca de condiciones hereditarias. ¿Qué medidas se tomaron para prevenir la endogamia? Eso no es, comenzó Wilson, porque como veterinaria del condado, continuó la doctora Martin implacablemente, estoy obligada a informar sobre presuntas violaciones del bienestar animal. Y francamente, teniente, animales preñados desapareciendo de una instalación gubernamental me levanta varias banderas rojas. El rostro de Wilson se había enrojecido ligeramente. El bienestar de estos animales no es su preocupación, doctora. En realidad sí lo es por ley. La doctora Martin dejó su maletín médico sobre la mesa con un golpe definitivo. Ahora, o puede mostrarme la documentación apropiada, o puedo hacer algunas llamadas a la Junta Veterinaria Estatal y al Instituto de Bienestar Animal, ambos de los cuales tienen una visión muy negativa de los procedimientos experimentales en animales preñados sin la supervisión adecuada. Sarah observó este intercambio con creciente asombro. La doctora Martin, generalmente tan gentil y de voz suave, se había transformado en una oponente formidable. Más importante aún, estaba luchando por las perras sin siquiera haberlas visto. Wilson pareció darse cuenta de que estaba en desventaja, al menos por el momento. «Volveré con la documentación necesaria», dijo rígidamente. «Mientras tanto, si se encuentra con estos animales, está obligado por ley a informarlo de inmediato». Le entregó a Sarah una tarjeta de visita. No hacerlo resultará en cargos federales. «Por supuesto», dijo Sarah tomando la tarjeta con mano firme. «Entendemos». Wilson dio a la cabaña un último barrido sospechoso, con los ojos deteniéndose en la puerta cerrada del dormitorio donde Tommy todavía estaba de pie. Luego, con un seco asentimiento, se dio la vuelta y salió. Ninguno de ellos se movió ni habló hasta que oyeron arrancar el motor de la camioneta y el sonido de los neumáticos en la grava desvaneciéndose en la distancia. Solo entonces Sarah soltó el aliento que había estado conteniendo sus rodillas de repente débiles por el alivio. «Volverá», dijo la doctora Martin, sombríamente moviéndose hacia la ventana para observar la partida de Wilson. «Con refuerzos muy probablemente». «¿Sabes de estas perras?», dijo Sarah. No era una pregunta. La doctora Martin se apartó de la ventana, su expresión grave. «No detalles, pero he oído rumores. Una instalación gubernamental a unos 80 kilómetros de aquí, realizando experimentos con animales, particularmente perros. Algo que ver con inteligencia mejorada, capacidades de comunicación mejoradas», sacudió la cabeza. «Nada confirmado, por supuesto. El lugar está cerrado a cal y canto». Sarah miró a Tommy, que se había movido de nuevo a la puerta del dormitorio, claramente ansioso por volver con las perras. «Están ahí dentro», le admitió a la doctora Martin. «2 pastoras alemanas con 8 cachorros nacidos anoche». La veterinaria asintió sin sorpresa. «Echemos un vistazo. Luego tenemos que decidir qué hacer a continuación, porque ese hombre definitivamente volverá, y la próxima vez no estará solo». Sarah siguió a la doctora Martin al dormitorio con Tommy liderando el camino. Mientras observaba el rostro de la veterinaria cuando vio por primera vez a las perras y los cachorros, la sorpresa momentánea rápidamente controlada, Sarah supo con absoluta certeza que se habían metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que había temido inicialmente. Cualesquiera que fueran los secretos que llevaran estas perras, gente poderosa las quería de vuelta. Y Sarah tenía la sensación de que esa gente no dudaría en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a una madre soltera y a su hijo de 5 años. La doctora Martin se arrodilló junto a las perras, sus manos expertas, moviéndose suavemente sobre cada madre y cachorro. Su rostro permaneció profesionalmente neutral,
pero Sara captó el destello de sorpresa en sus ojos cuando examinó al cachorro marcado con la estrella. «Extraordinario», murmuró la veterinaria casi para sí misma. «Nunca he visto nada como esto». «¿Cómo qué?», preguntó Sara acercándose. «¿Le pasa algo?». La doctora Martin negó lentamente con la cabeza. «No es que esté mal exactamente, solo diferente». Giró suavemente al pequeño cachorro revelando la distintiva marca de estrella en su pecho. Esta marca no está solo en su pelaje, también está en su piel debajo. Una verdadera marca de nacimiento, no solo un patrón de color. Tommy se sentó con las piernas cruzadas a su lado observando atentamente. «Él es especial», dijo simplemente repitiendo lo que le había dicho a Sara antes. Los ojos de la doctora Martin se dirigieron a Tommy y luego de vuelta a Sara. «Mencionaste que tu hijo no ha hablado en un año», dijo en voz baja. «¿Desde cuándo habla de nuevo?» «Desde ayer», respondió Sara. «Desde que encontramos a las perras en el pozo». La veterinaria asintió pensativamente volviendo su atención a los cachorros. Los 8 parecen sanos, lo cual es notable dadas las circunstancias. Las madres también, aunque están desnutridas. Comenzó a desempacar suministros de su maletín médico. «Les daré fluidos y vitaminas para ayudar con la producción de leche. La verdadera pregunta es qué hacer con el teniente Wilson». Sara miró ansiosamente hacia la ventana, medio esperando ver la camioneta negra regresar ya. «Volverá, ¿verdad?», «Cuenta con ello», confirmó la doctora Martin sombríamente. «Y la próxima vez tendrá refuerzos y probablemente una orden judicial real o fabricada. Estas perras son claramente valiosas para quien sea que esté dirigiendo esa instalación». «¿Qué tipo de experimentos crees que estaban haciendo?», preguntó Sara manteniendo la voz baja para que Tommy no la oyera. La doctora Martin dudó, y luego se inclinó más cerca. «Ha habido rumores durante años sobre un programa que intenta mejorar la inteligencia canina para aplicaciones militares. La mayoría de la gente lo descartó como habladurías de conspiración, pero señaló hacia las perras. Mirando a estas dos, empiezo a pensar que podría haber algo de verdad en ello». Sara pensó en la forma en que las perras parecían haberlos entendido durante el rescate, la extraordinaria conexión que Tommy afirmaba tener con ellas. Tommy dice que puede comunicarse con ellas, mostrarle imágenes en su mente. En lugar del escepticismo que Sara esperaba, la doctora Martin parecía preocupada. El vínculo humano-canino ya es único en el reino animal. Si alguien encontrara una manera de mejorar eso, de crear una comunicación telepática real, se interrumpió sacudiendo la cabeza. «Las aplicaciones militares serían enormes y peligrosas», añadió Sara en voz baja. «Extremadamente». La doctora Martin terminó su examen del último cachorro y luego se sentó sobre sus talones. «Necesitamos mover a estas perras a un lugar más seguro. Wilson sabe que están en esta área y no le llevará mucho tiempo averiguar qué hay realmente en esta cabaña». «Podríamos ir a mi casa», sugirió Sara. «Demasiado obvio. Será el primer lugar que miren». La doctora Martin pensó por un momento. «Tengo una idea mejor. Mi hermano tiene una cabaña en lo profundo del bosque nacional, a unos 30 kilómetros de aquí, sin acceso por carretera. Tienes que caminar los últimos 3 kilómetros. Es aislada, bien surtida y prácticamente desconocida». Una chispa de esperanza brilló en el pecho de Sara. «¿Podemos llegar hoy con algo de ayuda?». «Sí». La doctora Martin sacó su teléfono. «Déjame hacer algunas llamadas. Necesitaremos transporte para las perras y los cachorros y deberíamos llevar provisiones para al menos una semana». Mientras la veterinaria salía del dormitorio para hacer sus llamadas, Sara se volvió hacia Tommy. Estaba sentado entre las 2 perras madres con una mano apoyada ligeramente en la cabeza de cada una. Su expresión era serena, casi como en trance. «Tommy», dijo Sara suavemente, «¿estás bien?». Él parpadeó volviendo en sí lentamente. «Tienen miedo», dijo su voz pequeña pero clara. «Recuerdan las agujas y las pruebas. No quieren volver». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que Tommy hablaba con tanta certeza, con detalles tan específicos, hacía cada vez más difícil descartar sus afirmaciones sobre comunicarse con las perras. «No volverán», le prometió. «Vamos a llevarlas a un lugar seguro».
El rostro de Tommy permaneció solemne. Los hombres seguirán buscando. Quieren al cachorro estrella más que a nada. ¿Por qué?, preguntó Sarah sin poder evitarlo. ¿Qué tiene de especial? La mano de Tommy se movió hacia el pequeño cachorro con la marca de estrella. La pequeña criatura se arrastró inmediatamente hacia su toque, como si fuera atraída magnéticamente por él. Él puede hablar con la gente, dijo Tommy simplemente. No solo conmigo, con cualquiera. Por eso lo quieren de vuelta. Antes de que Sarah pudiera procesar esta extraordinaria declaración, la doctora Martin regresó su expresión enérgica y decidida. Mi hermano está en camino con una camioneta. Mi asistente de la clínica está reuniendo provisiones. Deberíamos estar listos para movernos en 1 hora. ¿Tan rápido?, preguntó Sarah sorprendida. El rostro de la doctora Martin se puso serio. Sarah, hice algunas llamadas a contactos en otras prácticas veterinarias. Hay informes de vehículos gubernamentales en todas las carreteras principales de entrada y salida del condado. Están estableciendo puestos de control supuestamente para un ejercicio de entrenamiento. Se están movilizando para encontrar a estas perras y no están siendo sutiles al respecto. El miedo se apoderó del corazón de Sarah. ¿Qué hacemos? Nos atenemos al plan, pero nos movemos rápido. Empaca solo lo esencial. No dejes evidencia de las perras aquí. Le he pedido a mi hermano que traiga un remolque para caballos. Lo disfrazaremos como un viaje de campamento con las perras y los cachorros escondidos dentro. Sarah asintió moviéndose ya para recoger sus pocas pertenencias. Tommy la observó por un momento y luego se volvió hacia las perras susurrando algo demasiado bajo para que los adultos lo oyeran. En 45 minutos llegó el hermano de la doctora Martin, un hombre taciturno y barbudo llamado Frank, que no hizo preguntas mientras los ayudaba a preparar el remolque para caballos con mantas, comida y agua para las perras. Las madres y los cachorros fueron transferidos con cuidado. El pequeño cachorro marcado con la estrella se acurrucó seguro contra el vientre de su madre. El puesto de control en la Ruta 16 aún no está completamente operativo, informó Frank mientras terminaban de cargar. Si salimos ahora, deberíamos poder pasar antes de que revisen cada vehículo. Vamos, acordó la doctora Martin guiando a Sarah y Tommy hacia la camioneta de su hermano. Yo seguiré en mi camioneta. Si nos separamos, continúen hacia la cabaña. Frank conoce el camino. Sarah acomodó a Tommy en el asiento trasero de la camioneta de Frank, abrochándole el cinturón de seguridad, con manos que temblaban ligeramente por el estrés y la falta de sueño. Todo saldrá bien, le dijo tratando de proyectar una confianza que no sentía del todo. Tommy la miró con esos ojos solemnes que de repente parecían mucho más viejos que sus 5 años. No dejaré que se lleven a las perras, mamá dijo firmemente. Lo prometo. Algo en su tono, la tranquila determinación, la absoluta certeza hizo que Sarah se detuviera. En ese momento su hijo no sonaba como un niño en absoluto. El pequeño convoy se alejó de la cabaña del señor Parker. La camioneta y el remolque de Frank a la cabeza. La camioneta de la doctora Martin detrás. Tomaron caminos secundarios siempre que fue posible, evitando las carreteras principales donde era probable que se establecieran puestos de control. Durante la primera hora no encontraron problemas. Sarah comenzó a esperar que pudieran llegar a la cabaña escondida sin incidentes. Pero al acercarse a un puente estrecho que cruzaba un río que marcaba el límite del bosque nacional, sus esperanzas se desvanecieron. 2 camionetas negras idénticas a la de Wilson estaban estacionadas en la entrada del puente. Hombres uniformados, revisando cada vehículo que pasaba. Puesto de control, murmuró Frank disminuyendo la velocidad de la camioneta. Mantén la calma. Déjame hablar a mí. Sarah se inclinó hacia atrás y apretó la mano de Tommy. Recuerda, solo vamos de campamento, susurró. Nada inusual. Tommy asintió, pero sus ojos estaban fijos en el remolque para caballos detrás de ellos, donde las perras y los cachorros estaban escondidos. Sarah casi podía sentir su concentración, como si de alguna manera se estuviera comunicando con los animales, instándolos a permanecer en silencio. Frank se detuvo en el puesto de control. Un oficial uniformado se acercó a la ventanilla del conductor, mientras otro caminaba alrededor del remolque mirándolo con evidente interés. «Buenos días, señor»,
dijo el oficial, su tono profesionalmente educado, pero sus ojos agudos y evaluadores. Estamos realizando un ejercicio de seguridad hoy. ¿Le importa si le pregunto a dónde se dirige viaje de campamento?, respondió Frank fácilmente. Tenemos un lugar junto a Clearwater Creek que usamos cada primavera. ¿Y quién viaja con usted hoy? La mirada del oficial se deslizó hacia Sarah y Tommy en el asiento trasero. Mi hermana y su familia, respondió Frank. Mi hermana me sigue en su camioneta. Nos reuniremos con mi sobrino en el campamento. El oficial asintió aparentemente satisfecho. ¿Le importa si echamos un vistazo rápido a su remolque procedimiento estándar hoy? El corazón de Sarah dio un vuelco. Si encontraban a las perras, es solo equipo de campamento, dijo Frank con un encogimiento de hombros convincente. Pero claro, adelante. El segundo oficial ya se dirigía hacia la parte trasera del remolque. Sarah contuvo la respiración mientras él abría el pestillo de la puerta y la abría. Para su horror, uno de los cachorros soltó un pequeño chillido agudo. El oficial frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Frank no perdió el ritmo. Probablemente el conejillo de indias de mi hija. Insiste en traerlo de campamento. Vuelve loca a mi esposa, pero ¿qué se le va a hacer? Se rió fácilmente, como si compartiera una frustración parental común. El oficial se asomó al remolque donde el equipo de campamento había sido cuidadosamente dispuesto para ocultar el espacio donde las perras y los cachorros yacían escondidos bajo mantas. Después de un momento de vacilación, cerró la puerta. De acuerdo, pueden proceder, disfruten de su viaje de campamento. Frank asintió agradecido y se alejó lentamente manteniendo una velocidad perfectamente casual. Sarah no se atrevió a respirar normalmente hasta que cruzaron el puente y estuvieron fuera de la vista del puesto de control. Estuvo cerca, susurró mirando hacia atrás para asegurarse de que la camioneta de la doctora Martin todavía los seguía. Los ojos de Frank se encontraron con los de ella en el espejo retrovisor demasiado cerca. Y ese no será el último puesto de control. Tenía razón. Encontraron 2 controles más en la siguiente hora, cada uno más minucioso que el anterior. En el tercer puesto de control, se les pidió que salieran del vehículo mientras los oficiales realizaban una búsqueda más exhaustiva. Sarah se paró al costado de la carretera con un brazo alrededor de los hombros de Tommy, observando con un terror apenas disimulado cómo los oficiales hurgaban en sus pertenencias en la camioneta y se acercaban al remolque una vez más. Esta vez, las perras no pudieron permanecer ocultas. Cuando el oficial abrió la puerta del remolque de par en par y apartó el equipo de campamento, el haz de su linterna cayó directamente sobre el nido de mantas donde estaban ocultas las madres y los cachorros. «Oye», llamó a su compañero. «Tengo algo aquí». El agarre de Sarah sobre Tommy se apretó instintivamente. Frank se tensó a su lado, su mano moviéndose ligeramente hacia su cintura. ¿Tenía un arma oculta allí? La doctora Martin, que había sido interrogada por separado con su vehículo, ahora caminaba rápidamente hacia ellos, su rostro tenso por la preocupación. Antes de que nadie pudiera reaccionar más, Tommy se soltó del agarre de Sarah y corrió hacia adelante colocándose directamente entre el oficial y el remolque. «Son míos», dijo su joven voz, sonando claramente en el repentino silencio. El oficial miró al pequeño niño con sorpresa. «¿Qué dices, hijo?» «Las perras», dijo Tommy de pie erguido y sin miedo. «Son mis perras. No puedes llevártelas». El oficial intercambió una mirada con su compañero y luego volvió a mirar a Tommy con una sonrisa condescendiente. «No nos llevamos las mascotas de nadie, amigo. Solo estamos revisando». Se interrumpió cuando una de las perras madres, la del cachorro marcado con la estrella, apareció en la puerta del remolque detrás de Tommy. En lugar de correr o acobardarse, se mantuvo erguida, sus ojos ambarinos fijos en el oficial, con una intensidad desconcertante. Un gruñido bajo retumbó en su garganta. El oficial dio un paso atrás involuntario, su mano moviéndose hacia su funda. «Señor», le llamó a Frank, «necesita controlar a su animal». Pero Frank permaneció congelado, tan sorprendido como el oficial por este desarrollo. Fue Tommy quien respondió colocando una pequeña mano en la cabeza de la perra sin apartar la vista del oficial.
No te hará daño, dijo Tommy con calma. Solo está protegiendo a sus bebés como mi mamá me protege a mí. Algo extraordinario sucedió entonces. El gruñido de la perra cesó inmediatamente al toque de Tommy. Se apretó contra su costado, su postura relajándose de agresiva a simplemente alerta. La segunda perra madre apareció a su lado, ambas ahora flanqueando a Tommy como centinelas peludos. El oficial miró fijamente su mano todavía cerca de su arma. Esas perras tienen placas. Placas militares. Son mías, repitió Tommy firmemente. Se escaparon de gente mala que las lastimaba. Las encontré y las salvé. Ahora son mías. Sarah contuvo la respiración, segura de que en cualquier momento la situación explotaría en violencia. Estos hombres eran claramente parte de la operación de búsqueda de las perras desaparecidas. Tenían que reconocer las placas, entender el significado de lo que estaban viendo. Pero algo en la postura de Tommy, la absoluta certeza en su joven voz, la forma en que las perras le respondían, pareció hacer que el oficial dudara. Miró de Tommy a las perras y de vuelta la confusión evidente en su rostro. En ese momento la doctora Martin dio un paso adelante suavemente. «Veo que ha conocido a las perras rescatadas de mi sobrino», dijo su tono profesionalmente agradable. «Las he estado tratando por negligencia y abuso. Una situación terrible. Fueron abandonadas preñadas y medio muertas de hambre». Fijó al oficial con una mirada directa. «Como veterinaria del condado, he documentado su condición a fondo. Todas las autoridades apropiadas han sido notificadas». Por supuesto, el oficial frunció el ceño. «Estas perras tienen placas de identificación militar. Son propiedad del gobierno». «En realidad», replicó la doctora Martin, «esas placas tienen más de 2 años. Las perras fueron oficialmente retiradas del servicio y adoptadas a través del programa de perros de trabajo militares. Tengo los papeles en mi camioneta si quiere verlos». Sarah se maravilló de la capacidad de la veterinaria para mentir tan convincentemente. Por supuesto no existían tales papeles, pero la forma segura en que la doctora Martin los ofreció hizo que la afirmación sonara completamente plausible. El oficial dudó, claramente inseguro de cómo proceder. Su compañero se acercó inclinándose para murmurar algo que Sarah no pudo oír. Después de un momento tenso, el primer oficial asintió a regañadientes. «No será necesario, señora. Disculpe la confusión», se dirigió a Frank. «Pueden proceder. Que tengan un buen viaje de campamento». El alivio inundó a Sarah como una ola física. Se adelantó para tomar la mano de Tommy, evitando mirar directamente a las perras, por temor a que su expresión pudiera traicionar la verdad. «Gracias, oficial», dijo guiando a Tommy de vuelta a la camioneta. «Solo esperamos un fin de semana tranquilo en la naturaleza». Las perras volvieron al remolque sin que se les pidiera, desapareciendo de nuevo bajo las mantas, como si entendieran la necesidad de permanecer ocultas. Frank cerró y aseguró la puerta, y luego guió a todos de vuelta a sus vehículos. Se alejaron del puesto de control con una deliberada naturalidad, manteniendo exactamente el límite de velocidad hasta que estuvieron bien fuera de la vista. Solo entonces Sarah soltó el aliento que había estado conteniendo. Tommy dijo temblorosamente: «Eso fue... ¿cómo...?» Las palabras le fallaron. Lo que acababa de presenciar desafiaba toda explicación. La forma en que las perras habían respondido a Tommy posicionándose a su lado como guardias entrenados. La forma en que se habían calmado instantáneamente con su toque. Era como si realmente se estuvieran comunicando de alguna manera. Tommy la miró, su expresión serena. «Confían en mí», dijo simplemente. «Y prometí protegerlas». Frank, que había estado en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. «Tu chico tiene un don con los animales», dijo, su voz ronca suavizada con algo parecido al asombro. «Nunca he visto nada igual». «Ni yo tampoco», admitió Sarah acariciando el pelo de Tommy. «Ni nadie». Condujeron durante otra hora, finalmente girando en un camino de servicio forestal accidentado que se adentraba en la naturaleza. Finalmente, incluso esta pista primitiva terminó, y Frank estacionó la camioneta en un pequeño claro. «Caminamos desde aquí», explicó bajando. «Unos 3 kilómetros hasta la cabaña».
Tendremos que llevar a los cachorros, pero las perras madres pueden caminar. La doctora Martin se unió a ellos trayendo mochilas llenas de provisiones. Avisé por radio a mi sobrino. Está en la cabaña preparando las cosas. Nos ayudará a llevarlo todo. Sara miró con duda el sendero del bosque y luego el remolque que contenía 2 perras adultas y 8 cachorros diminutos. ¿Cómo transportamos a los cachorros de forma segura? Frank ya estaba sacando una gran mochila con un transportín hecho a medida de su camioneta. Hice esto para equipo de cetrería, explicó, pero funcionará también para cachorros. Acolchado impermeable y con ventilación. Juntos transfirieron cuidadosamente a los cachorros al transportín, asegurándose de que tuvieran suficiente espacio y acolchado. El cachorro marcado con la estrella fue colocado en el centro rodeado de sus hermanos para darle calor y protección. Las perras madres observaban ansiosamente, pero no interferían, como si entendieran que esta incomodidad temporal era necesaria para su seguridad. Cuando el transportín estuvo asegurado en la espalda de Frank, se pusieron a su lado mirando ocasionalmente hacia arriba como si comprobaran a sus crías. Tommy caminaba entre las 2 perras con una mano apoyada ligeramente en la espalda de cada una. Adaptaron su paso al suyo, disminuyendo la velocidad cuando él lo hacía, deteniéndose cuando él se detenía para descansar. El vínculo entre ellos era visible para todos, ahora innegable y profundo. La doctora Martin lideraba el camino con Frank y el transportín de cachorros a continuación, luego Tommy y las perras madres. Con Sara cerrando la marcha, se movieron lo más rápido que pudieron, teniendo cuidado de no agotar a las ya debilitadas perras madres. El bosque se hizo más denso a medida que caminaban, el sendero más estrecho y menos definido. Sara agradeció la segura navegación de la doctora Martin. Sin un guía se habrían perdido sin remedio en minutos. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 40 minutos, coronaron una pequeña elevación y la cabaña apareció a la vista. Era más pequeña que la del señor Parker, pero sólidamente construida de troncos y piedra, con un techo de metal que arrojaría la nieve en invierno y un amplio porche que rodeaba 2 lados. Humo salía de la chimenea, indicando que el sobrino de la doctora Martin había llegado antes que ellos. «Lo logramos», dijo la doctora Martin, el alivio evidente en su voz. «Desde aquí será casi imposible rastrear a las perras. La carretera más cercana está a kilómetros de distancia y el servicio forestal rara vez patrulla tan adentro». A medida que se acercaban a la cabaña, la puerta se abrió y un joven salió, presumiblemente el sobrino de la doctora Martin. Se apresuró a encontrarlos, tomando la pesada mochila de los hombros de su tío y guiando el camino hacia la cabaña. Adentro el espacio era cálido y acogedor, a pesar de su simplicidad rústica. Un fuego ardía en la chimenea de piedra y las linternas proporcionaban una luz suave en el anochecer que se acercaba. La sala principal tenía una mesa-sillas y un sofá de aspecto cómodo. 2 puertas conducían a lo que Sara supuso que eran dormitorios. «Este es mi sobrino Mike», presentó la doctora Martin al joven, que asintió a modo de saludo. «Está en la escuela de veterinaria siguiendo los pasos de la familia». Mike se puso inmediatamente a crear un espacio cómodo para las perras y los cachorros, disponiendo mantas cerca del fuego y poniendo agua y comida. Las perras madres entraron con cautela, inspeccionando cada rincón de la cabaña antes de relajarse lo suficiente como para permitir que sus cachorros fueran trasladados al nuevo nido. «Parecen sanos», observó Mike mientras ayudaba a contar y examinar a los cachorros. 8 en total, ¿verdad? 4 de cada madre. «Sí», confirmó la doctora Martin. Aunque este indicó al cachorro marcado con la estrella, es de particular interés. Mike se inclinó más cerca, sus ojos abriéndose ligeramente mientras observaba la distintiva marca. «Increíble. Un patrón de estrella perfecto. Nunca he visto nada igual». «Ni tampoco la gente que busca a estas perras», dijo la doctora Martin sombríamente. «Por eso las quieren de vuelta tan desesperadamente». Mientras los adultos discutían medidas de seguridad y planes para los próximos días, Tommy se acomodó junto a las perras, que parecían haber aceptado la cabaña como su nuevo santuario. El cachorro marcado con la estrella se había liberado de sus hermanos y ahora intentaba trepar al regazo de Tommy, sus pequeñas patas temblando con el esfuerzo. «Le gustas», observó Sara sentándose junto a su hijo. Tommy asintió, levantando con cuidado al cachorro
y acunándolo contra su pecho. «Quiere mostrarme algo», dijo en voz baja. «Algo importante». Antes de que Sara pudiera preguntar qué quería decir, los ojos de Tommy se abrieron de repente. Miró al cachorro con una expresión de absoluto asombro, completamente quieto, excepto por su respiración rápida. Tommy Sara le tocó el hombro suavemente. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?» Durante varios largos momentos, Tommy no respondió. Luego lentamente parpadeó y se giró para mirarla con los ojos llenos de lágrimas. «Me mostró», susurró Tommy, de dónde venían lo que les hicieron. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. «Les pusieron cosas en la cabeza, mamá, para hacerlos hablar con la gente, para hacerlos ver de lejos y contar secretos». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tommy, ¿cómo es posible que sepas eso?» «Me mostró imágenes», insistió Tommy, «como una película en mi cabeza». Señaló la pequeña estrella en el pecho del cachorro. «Esto no es solo una marca, es donde son diferentes. Sus corazones tienen más conexiones entre sí con la gente». Luchó por encontrar las palabras. «Ya no son solo perros, mamá. También son otra cosa». La doctora Martin se había quedado en silencio, escuchando a Tommy con una expresión de fascinación y preocupación. «Mejora neural», murmuró, «combinada con manipulación genética. Es teóricamente posible, pero las implicaciones éticas...» «Los quieren de vuelta», dijo Tommy, su voz más fuerte ahora. «Especialmente a este. Puede hacer más que los otros, por eso están buscando tan intensamente». Sara miró de su hijo al pequeño cachorro en sus brazos. Luego a las perras madres, observándolos con esos ojos inteligentes y sabios. Lo que sea que se les hubiera hecho a estos animales, en lo que sea que se hubieran convertido, una cosa estaba clara. Habían escapado por una razón. Se habían escondido a sí mismas y a sus cachorros no natos de personas que los veían solo como experimentos, como armas. «No los recuperarán», dijo firmemente, encontrando la mirada de cada perra madre a su vez. «Os lo prometo. Ahora estáis a salvo». Como si entendiera sus palabras, la madre del cachorro marcado con la estrella se acercó presionando su cálido cuerpo contra el costado de Sara, en lo que se sintió inequívocamente como gratitud. Afuera la oscuridad había caído por completo, envolviendo la cabaña del bosque en una manta protectora de noche. Adentro, reunidos alrededor del fuego, se había formado una familia improbable. 2 mujeres, 2 hombres, un niño antes mudo, 2 perros extraordinarios y 8 cachorros, uno de los cuales podría cambiar el mundo. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaran, cualesquiera que fueran los peligros que pudieran enfrentar de las personas que buscaban a estos notables animales, los enfrentarían juntos. Y de alguna manera, pensó Sara mientras observaba a su hijo susurrar al cachorro marcado con la estrella, nunca se había sentido más segura de que prevalecerían. El cachorro marcado con la estrella bostezó su pequeña lengua rosada, curvándose mientras se acurrucaba más seguro en los brazos de Tommy. Solo un bebé, pensó Sara. Solo una pequeña e inocente vida que nunca pidió ser diferente, que se le dieran habilidades más allá de su naturaleza. Sin embargo, en su diferencia residía su poder, en su singularidad, su fuerza. Al igual que Tommy, que había encontrado su voz de nuevo gracias a estos perros, que había descubierto un coraje y una certeza en sí mismo, que Sara había temido perdidos para siempre después del trauma que había soportado. Quizás había una lección allí, pensó, mientras el fuego crepitaba y las criaturas nocturnas del bosque cantaban sus antiguas canciones afuera. Quizás en nuestras diferencias, en las mismas cosas que nos hacen vulnerables, encontramos nuestro mayor poder. Y quizás al proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, descubrimos lo mejor de lo que podemos ser. Tommy la miró como si sintiera sus pensamientos y sonrió una sonrisa real, brillante de esperanza y determinación. «Estaremos bien, mamá», dijo con la simple confianza de la infancia. Las perras lo dijeron. Y de alguna manera, viendo al cachorro marcado con la estrella durmiendo pacíficamente en las gentiles manos de su hijo Sara, le creyó. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si disfrutaste de esta historia de coraje, conexión y el extraordinario vínculo entre un niño y sus amigos peludos especiales,
Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete. Déjanos un comentario abajo diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de nuestra audiencia global. Recuerda, los milagros más poderosos a menudo ocurren en los lugares más inesperados. A veces incluso en el fondo de un viejo pozo. Y a veces los corazones más pequeños muestran el mayor coraje.